Ecuaciones para bombas de neutrones a los 10 años. Jahui no era un genio, era otra cosa. Él, UNHRDO, el faisán. Yo, un pollo desempleado. Cortemos el hilo, dijo, y entendí que jamás fui suficiente. Ahora estoy en su lugar. Pero antes de los golpes, antes de ese chico con olor a jabón, una llamada. Eli, dijo la voz al otro lado. Y de pronto, el mundo es un desierto y él está desnudo frente a mí. ¿Qué significan esas manos enguantadas? Aquí empieza pasión. Si las manos de Eli lo cambian todo, ¿qué tal si tus manos cambian el color del botón de suscribir? Y de paso, déjanos un like y tu comentario. Arrancamos. Imagínate una organización tan prestigiosa que la fila para entrar le da media vuelta al mundo. Hablamos de la UNHRDO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Recursos Humanos, una entidad encargada de formar talentos que luego distribuye por el mundo, para mantener y operar todo tipo de instituciones. Por eso, dicen que si completas su programa, las ofertas de trabajo te llueven. Y el tipo de persona que esta organización buscaría con desesperación, la crème de la crème, sería mi hermano mayor, Jong Jae-hui, o al menos debería ser él. Pero la verdad es que yo no tengo esa suerte. De hecho, me encontraba en un auto, escuchando a un tipo preguntarme cómo me sentiría si en vez de cazar un faisán, nos quedáramos con un pollo. ¿Cómo te pensás que me siento? ¿A quién le gustaría que lo llamen pollo cuando el faisán está justo ahí? Pero, siendo honestos, hasta me sentía agradecido de ser el pollo si el faisán era alguien como Jae-hui. Es que mi hermano y yo brotamos de la misma semilla, pero somos polos opuestos. Jong Jae-hui era de una inteligencia aterradora, al punto de que llamarlo genio ni le hacía justicia. Incluso de niño, ya andaba con ecuaciones químicas para bombas de neutrones como si nada. Y viéndolo así, no podía evitar pensar que el que debería estar en ese avión, volando alguna misión importante de la UNHRDO, era él. Pero no, acá estaba yo. Y acá estaba él, enfrente mío, con un par de manos que hacían el gesto de que nos unía un hilo rojo, el mismo que, decían, nos ataba por haber nacido el mismo día de la misma madre. Un lazo natural e inevitable, o así lo creía yo. Hasta que él, sin pestañear, soltó. Es hora de cortarlo. Mi reacción fue inmediata. ¿Qué? Yo siempre supe que su cerebro no era el promedio, pero en ese momento me di cuenta de que quizá ni siquiera era un cerebro normal. Había algo en su forma de pensar que escapaba a lo convencional. Y así, con un movimiento, esa conexión invisible se rompió. Con el eco de esa ruptura, no pude evitar preguntarle: Jae-hui, sé honesto, ¿siempre te disgusté? Él me miró y con una expresión que parecía genuina, me preguntó, ¿por qué lo haría? Pero en el fondo, sentí que su verdadero mensaje era, ¿por qué te gustaría a vos? Una vibra bastante rara, la verdad. Y sin decir más, simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándome solo con esa pregunta, y la certeza de que algo irremediable acababa de pasar. Aunque la curiosidad por la repentina partida de Jae-hui todavía me rondaba, intentaba convencerme de que si él quería, nos volveríamos a ver pronto. Al fin y al cabo, yo estaba desempleado y solo tenía que aguantar 6 meses en ese lugar. Fue así como me arrastraron a la UNHRDO, en el lugar de mi hermano, el faisán. Y sí, apenas puse un pie en el lugar, la UNHRD ya me recibió con una buena paliza. O al menos eso intentaron. Entre golpes y gritos, alguien se quejó. «Estúpido bastardo sucio, ¿no sabes pelear?» Yo, con una sonrisa, solo pensaba, ¿qué decís si lo acabas de ver con tus propios ojos? Mi plan era simple, mantener la cabeza gacha por 6 meses y luego irme. Pero ahí fue cuando lo conocí a él. Era un chico que parecía suave y adorable, como si oliera a jabón o a leche. Honestamente, era totalmente mi tipo, y mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. No pude evitar preguntarle la edad. Él, con una voz bastante fría, respondió que tenía 22 años. Luego, con una mirada casi de reproche, me preguntó si necesitaba algo o si había hecho algo mal. Mientras tanto, me tiraba en la cama pensando que, a diferencia de Jae-hui, quizá mi suerte no era tan mala. Entonces, mi laptop empezó a sonar. Una videollamada. ¿Una llamada? ¿A estas horas?, pensé.
Le pregunté a mi tío Changin, el dueño de la habitación, quién podría ser. Él me pidió que respondiera y tomara el mensaje, porque ya sabía quién era. Respondí la llamada, pero solo escuchaba un sonido mecánico y una voz distorsionada con varias capas. ¿Quién sos?, pregunté, sintiendo que algo andaba raro. En la pantalla, lo único que veía eran 2 manos, grandes, pálidas y elegantes, tan enormes que hacían ver la taza que sostenían como un juguete. Le expliqué que era el sobrino del dueño de la habitación, que se estaba bañando. El interlocutor, con esa voz extraña, pareció entender y me preguntó mi nombre. «Soy Jang Taewi», respondí. «¿Y vos?». Después de una pausa, con las manos entrelazadas en la pantalla, la voz respondió con una sola palabra: «Eli». Y de repente todo cambió. Ya no estábamos en la habitación, sino en un paisaje rocoso bajo un cielo estrellado. Ahí estaba yo, con un uniforme, y frente a mí, Eli, desnudo, con una figura poderosa y pálida, solo cubierto por unos guantes oscuros. Una escena que, sin duda, prometía algo intenso. La escena era tan surrealista como intensa. Las manos de Eli, cubiertas por guantes oscuros, rozaban mi piel, mientras él, con una voz enigmática, insinuaba una pregunta. Pero lo primero que se me ocurrió fue soltarle si alguna vez le habían dicho lo bonitas que eran sus manos. Él, sorprendido y con una sonrisa, me devolvió la pregunta. ¿Mis manos? No me lo habían dicho. ¿Te gustan tanto? Cuando la visión se desvaneció, me encontré de nuevo en mi cuarto, sentado frente a la laptop. Las manos de Eli eran de ellas, sí, eso era innegable, pero la verdad detrás de esa figura me golpeó como un rayo. El que había llamado a mi tío, ese mismo Eli, era en realidad Rigrow, un lunático homicida. Él, con una sonrisa inquietante, me preguntó si me gustaban tanto sus manos como para quererlas, y si le decía que sí, se las cortaría y me las daría. Su respuesta fue una promesa fría y escalofriante: «Te las daré cuando muera». La lluvia golpeaba fuerte contra los cristales de mi edificio, marcando el inicio de un día que se sentía raro. Mientras comía tranquilamente, unos pasos pesados comenzaron a subir las escaleras, interrumpiendo el silencio. Justo cuando un ding-dong sonó en la puerta, se me resbaló una pequeña bolita de comida de los palillos, cayendo al suelo. Levanté la vista, mi apetito se había ido y una sensación de alerta me invadió. Ese presentimiento no era nuevo, de hecho, lo arrastraba desde el amanecer. Mis rodillas, viejas compañeras de batalla, siempre me avisan cuando el clima empeora, y hoy el dolor era tan intenso que ya sabía que sería un mal día. El ding-dong volvió a sonar, más insistente, y aunque mi mente pensó por un segundo en Yahui, mi hermano nunca tocaría la puerta, simplemente entraría como si fuera su casa. Al abrir un poco la puerta, confirmé mis sospechas. Ahí estaba el hombre del coche, el de la UNHRDO, impecable en su uniforme y con una sonrisa que siempre me generaba desconfianza. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?», me saludó. Para mí, cada vez que él aparecía vestido así, era sinónimo de problemas. Le pregunté cuándo había regresado a Corea, y él, sin perder la calma, me dijo que apenas hacía 2 horas, directo del aeropuerto. Mi mente en un instante se fue a los últimos 3 años, un tiempo en el que muchas cosas habían pasado desde la última vez que había visto a mi tío Changin. Estuve a punto de perder la vida desenterrando minas en un campo de batalla, un sonido de clic que todavía me eriza la piel. Después, casi no la cuento por complicaciones durante una cirugía, con los monitores de mi presión arterial pitando como locos. Y para rematar, hubo un tipo que me sacó de quicio tantas veces que a la 4ª no me contuve y casi lo mato a golpes. Y fue por esas cosas que no tardaron en darme de baja del ejército sin siquiera haber cumplido la mitad de mi servicio obligatorio. Cuando volví a casa, el tipo de la UNHRDO, el reclutador, ya me esperaba en la puerta. Apenas lo vio, Taui le dijo que debería haber avisado antes porque Yahui no estaba ahí. El hombre, con una expresión tranquila, le preguntó cuándo regresaría, a lo que Taui respondió, con cierta frustración, que no lo sabía, ya que no tenía noticias de él desde hacía 4 días. Entonces, el hombre, sin más, se frotó el estómago y con un «¿qué debería hacer?», dejó claro que tenía hambre y que quería comer. Taui, resignado, le invitó a unirse a su comida.
se sentaron a la mesa de la cocina de Tawi, donde lo esperaba una comida sencilla. El hombre la miró y con un tono algo crítico preguntó qué era esa comida triste. Tawi, un poco a la defensiva, le contestó que qué esperaba de un tipo pobre que vive solo, bromeándose acaso, en el ejército solo comían cosas elegantes. El reclutador, con una sonrisa, le aclaró que no trabajaba para el ejército, aunque la verdad era que la organización a la que pertenecía era incluso más exigente. Se trataba de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Recursos Humanos, o UNHRDO por sus siglas, un lugar tan prestigioso que, según los rumores, la gente hacía fila para entrar, aunque Tawi no podía recordar su nombre completo por lo largo que era. Mientras comían, Tawi no pudo evitar fijarse en la elegancia con la que el hombre usaba los palillos. Pensó que sus manos eran tan bonitas como las de Jaiwi y que, de alguna forma, su apariencia ordenada y cálida también se le parecía. Y ahí, de repente, la pieza clave de un viejo rompecabezas encajó en su cabeza. Claro que se parecía. Técnicamente, genéticamente hablando, ese hombre era su padre. Sin embargo, el hombre, ajeno a los pensamientos de Tawi, preguntó si el próximo mes no era el tercer aniversario luctuoso de su padre. Tawi confirmó la fecha y preguntó si el hombre vendría. Él respondió que no creía que pudiera, y en ese momento Tawi recordó que la última vez que había visto a su tío Changin fue justamente en el funeral de su padre. Se había mantenido alejado desde entonces, aunque Tawi entendía que era por su ocupada vida. Él, a quien Tawi consideraba solo un invitado inconveniente, era en realidad alguien que sería recibido con los brazos abiertos en cualquier parte del mundo. Tawi ofreció preguntarle a Jaiwi que lo llamara cuando regresara, pero el hombre, con un sonido seco, soltó los palillos. Su rostro se puso serio y, con un tono mucho más formal, llamó a Tawi por su nombre completo, Jeong Tawi. Una vez más, a Tawi le invadió esa mala vibra, ese presentimiento. Le preguntó a su tío Changin por qué buscaba a Jaiwi, recordándole que él y su hermano eran polos opuestos. El tío Changin, borrando su expresión seria, le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vos sabés que, entre vos y Jaiwi, uno de ustedes es mi hijo, ¿verdad?», le preguntó con una calma inquietante. Tawi, aunque visiblemente incómodo, le corrigió que no era solo uno, sino que genéticamente hablando, ambos eran sus hijos. «No es ningún secreto», le dijo, «nuestro padre nos lo contó cuando éramos chicos». Y en la mente de Tawi la escena se reprodujo. Su padre, sentado con ellos, explicándoles que no pudo tener hijos por sí mismo y que fue con la ayuda de su tío, ellos nacieron. El recuerdo venía con una advertencia final, casi un mandato. Más adelante, si tu tío dice algo extraño, solo confía en él y haz lo que te pida. El tío Changin siguió contando que antes de que ellos nacieran, ya había un acuerdo con el papá adoptivo de Tawi. La idea era separarlos, entregarle un gemelo para que creciera lejos, como un primo, pero verlos tan unidos de bebés, abrazándose y retorciéndose juntos, lo hizo cambiar de opinión. El recuerdo de su padre adoptivo, quien siempre decía cosas raras, le venía con una orden clara. Cuando llegara el momento, debía escuchar al tío y tratarlo como un padre. Y aunque no había forma de saber si su padre había aceptado la situación con completa conformidad, Tawi no pensaba discutirlo. En el fondo, sabía que si Jehui estuviera ahí, probablemente haría lo mismo. Tawi intentó ganar tiempo, diciéndole a Changin que su primo no estaba en casa y que le avisaría que lo llamara. Pero el tío solo se rió, como si supiera que la resistencia de Tawi era inútil, y le soltó sin rodeos que no tenían tiempo para esperar a alguien que no estaba. «Desde hoy, vos sos mi hijo, Tawi. Quiero que vengas conmigo», le dijo con una sonrisa astuta. Aunque la declaración lo tomó por sorpresa, Tawi no tuvo mucho tiempo para procesarlo. 4 días antes, había visto a Jehui irse de casa, y este le había dicho algo raro: que la vida no era divertida si siempre tenía buena suerte y que necesitaba experimentar un poco de mala suerte él mismo. En ese momento, las palabras de Jehui le parecieron crípticas y hasta ilógicas, pero ahora algo empezaba a hacer clic en la mente de Tawi.
Taui, un poco desorientado, preguntó por qué de repente necesitaba un hijo y a dónde lo estaba enviando. Chang'in, sin rodeos, le explicó que no le importaba tener un hijo por el simple hecho de tenerlo, sino que necesitaba a alguien útil. Le reveló que en 6 meses el director de su sucursal se iría a la sede en Estados Unidos y que detrás de escena 2 vicedirectores estaban luchando por esa posición. Él tenía que ayudar a uno de ellos, su superior directo, a llenar ese puesto. Va a haber una gran batalla interna en mi rama y necesito a alguien que esté en el medio y sobreviva, le dijo con frialdad. Taui, al escuchar la cruda realidad, intentó negarse, diciendo que su suerte era bastante insignificante y que si no podía simplemente no ir. Incluso se atrevió a preguntar si no podía ser un mal hijo. Pero Chang'in no lo tomó bien. Con una sonrisa forzada, le ordenó cumplir con su deber filial y sin dudarlo le dio un golpe. «Usa tus palabras», gritó Taui. Chang'in lo regañó, llamándolo mocoso desagradecido por intentar evadir sus responsabilidades, después de que él mismo lo había ayudado a salir del ejército. Incluso amenazó con darle más golpes. En ese momento, las piezas empezaron a encajar en la cabeza de Taui. Recordó las palabras de Yaehui sobre la mala suerte y se dio cuenta de que su hermano se había ido justo antes de que la verdadera desgracia lo alcanzara. Y no solo eso, también entendió la razón por la que había sido dado de baja del ejército antes de tiempo, cuando aún le quedaba un buen rato de servicio. Todo había sido orquestado. Taui, aún procesando lo que había descubierto, miró al tío Chang'in y le preguntó si él había orquestado su baja del ejército. Chang'in confirmó que sí, y le contó que fue Yaehui quien le había pedido ayuda, describiendo la situación de Taui de forma dramática, que lo estaban destruyendo física y mentalmente. Aunque Taui pensó que su hermano era un exagerado, no pudo negar que en el fondo la descripción no estaba tan lejos de la realidad. La idea de esta lucha de poder que el tío Chang'in le presentaba y el tipo de lugar donde trabajaba no le parecían muy diferentes del ejército. Era un ambiente del que quería mantenerse lejos, una situación en la que no quería involucrarse para nada. Por eso, con un suspiro, fue directo. «Tío Chang'in, ya deberías saberlo, no puedo hacerlo». El hombre lo miró fijamente, con una expresión de «dame una buena razón para no aceptar y si es convincente, buscaré a otro». Taui se dio cuenta de que no había necesidad de insistir. Chang'in podría conseguir a alguien más, ya que él no era un genio como Yaehui, y habían muchas personas como él en el mundo. Entonces Taui empezó a enumerar sus razones. Primero, no me gusta lo militar. Ya pasé suficiente tiempo en un ambiente autoritario y cerrado. Pero Chang'in no lo dejó seguir, replicándole que la UNHRD era diferente, que sí, era un lugar con casos confidenciales y por eso un poco cerrado, pero no autoritario, y que su sistema de rangos y ambiente eran muy distintos al de las Fuerzas Armadas. Taui, sin desanimarse, continuó con otro argumento. Sus rodillas le dolían y el cuerpo se le ponía rígido con la lluvia, lo que significaba que necesitaría visitas regulares al hospital. Chang'in, con una pequeña sonrisa, le dijo que eso no era excusa, que todos ahí tenían alguna herida, que la mayoría había recibido balazos y fracturas de huesos. ¿Algo más?, preguntó. Taui, sintiéndose inferior, afirmó que no cumplía con los requisitos, que no era especialmente afortunado ni talentoso. Chang'in lo observó con una mirada extraña. Taui se preguntó por qué lo veía así. El tío Chang'in, alzando su taza, le explicó que él solo necesitaba a alguien que hiciera bien su trabajo y que aguantara la presión. Le dijo que tenía una alta estima por él y que, tras revisar todos sus registros, incluyendo los de la Academia Militar, había encontrado que Taui poseía la cualidad más importante para sobrevivir. ¿Qué es eso?, preguntó Taui, algo sorprendido. Y Chang'in, con una sonrisa brillante y llena de confianza, le respondió: «Tacto». A Taui no le convenció para nada esa respuesta, y el tío Chang'in le preguntó si estaba decepcionado. Tras un momento, Taui admitió que sí, lo estaba, pero Chang'in le aclaró que no había nada de qué decepcionarse. Esa cualidad, el tacto, la intuición, no era algo que necesitaran los superdotados como Yaehui.
Para los chicos promedio como él, era lo esencial para sobrevivir. Y, dependiendo de la situación, tener o no una buena intuición podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Taui pensó en su propia vida. Desde que se graduó de la secundaria, siempre estuvo rodeado del olor a hombres y pólvora. En el ejército sí, pero nunca en una situación de vida o muerte real. Solo había sido entrenamiento. La vida que llevaba el tío Chang-in, esa línea delgada entre la vida y la muerte, era algo que él nunca había experimentado. Incluso la vez que casi muera, no fue por llevar una vida peligrosa, sino por un accidente desafortunado que le podía haber pasado a cualquiera. Pero, al final, Taui sintió que empezaba a entender a qué se refería Chang-in con eso de la intuición. Con la discusión de la intuición aún resonando, Chang-in siguió presionando a Taui, preguntándole si tenía más razones para oponerse. Para Taui, eso solo confirmaba algo que ya sospechaba. Su tío, al igual que su hermano Jahui, tenía esa rara habilidad de ver a través de las personas, de identificar su esencia sin necesidad de observarlas por mucho tiempo. Era como si Chang-in ya supiera todo. Y era justo eso, esa esencia, que Chang-in y Jahui podían ver, la que llevó a Taui a recordar un momento en el ejército. Unos compañeros murmuraban con desprecio sobre alguien, refiriéndose a él como un bicho raro homosexual, diciendo que les daban ganas de vomitar. La escena siguiente mostraba a Taui con el puño apretado, mientras otro compañero intentaba calmarlo, diciéndole que ya era suficiente, que lo soltara. Pero Taui, con una furia contenida, amenazaba: «Si vuelvo a verte la cara, te voy a matar». Con esa imagen vívida en su mente, Taui intentó usarla como argumento final. «Es peligroso para mí ir a un lugar lleno de hombres», soltó, su mano derecha apretada en un puño invisible. Chang-in, astuto, lo miró con curiosidad. «¿Y quién estaría en peligro?», le preguntó. «¿Vos o los otros?». Taui, sin dudarlo, respondió que él sería el peligro. Chang-in sonrió incitándolo. «¿Por qué? ¿Crees que te atacarían?». La respuesta de Taui llegó con un pequeño gesto de irritación. «No, yo los atacaría a ellos». El tío solo pudo reír, disfrutando la honestidad de su sobrino, y le dijo: «Me gustaría verte intentarlo. A menos que alguien te supere en rango, es una sociedad donde el más fuerte domina. Podés atacar a quien sea mientras seas más fuerte», concluyó Chang-in como si eso fuera un incentivo, y preguntó si Taui ya no tenía más excusas. El chico solo pudo mirarlo, frustrado. Pero el tío no se detuvo ahí, y le ofreció la zanahoria definitiva. «Solo son 6 meses. Después, sos libre de hacer lo que quieras. Podés renunciar o seguir trabajando si te gusta el estilo de vida. Incluso si renuncias, vas a estar inundado de ofertas de trabajo por todos lados. Ni siquiera vas a tener tiempo para preocuparte por buscar uno nuevo». Taui se dio cuenta, no tenía escapatoria. Toda la situación, desde el mal presentimiento de esa mañana hasta este momento, parecía haber sido planeada. Y en ese instante entendió cuán acertado había estado su tío al elegirlo por su excepcional intuición. Y así, sin más, se encontraron en el aeropuerto internacional Chek Lap Kok en Hong Kong. Mientras caminaban por la terminal, Chang-in anunció que alguien los esperaba para recogerlos. Un auto de lujo los aguardaba y un hombre en traje se acercaba. Taui no pudo evitar sentir que ese tipo no era un simple chofer. Chang-in le entregó a Taui un folleto promocional de la UNHRDO, diciendo que seguramente ya sabía algo, ya que su hermano Jahui había trabajado allí. Taui comenzó a leer sobre la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Recursos Humanos, fundada en 1946, sin fines de lucro, dedicada a entrenar y distribuir personal competente. En fin, pura paja, como dirían. Después de un rato, Taui cerró el folleto con una pequeña risa. «Aquí no hay información útil», comentó. «Parece un desperdicio de papel». Chang-in solo se rió, confirmando su observación. Mientras seguían en el auto, Taui recordó algo y le preguntó a Chang-in si Jahui había trabajado en el cuartel general de la UNHRDO en Estados Unidos. El tío asintió. «Sí, ese pibe es un cerebrito al fin y al cabo», dijo. «El cuartel general todavía lo quiere». Taui, intrigado, preguntó si entonces el cuartel general y las ramas regionales estaban divididos de esa manera. Chang-in explicó que no era una división estricta, pero que solía funcionar así.
El cuartel general era el centro de cerebritos, donde podías trabajar si eras inteligente aunque no estuvieras en buena forma física. En cambio, las ramas regionales exigían estar en excelente condición física. Claro, no solo se trataba de saber pelear, pero era un requisito. Chang-in continúa la explicación, diciéndole a Tae-wi que las oficinas regionales tienen un objetivo claro: formar verdaderos MacGyvers. Tae-wi, con algo de duda, pregunta si él podría ser uno de esos. Su padre biológico le asegura que no hay de qué preocuparse, que después de unos meses de entrenamiento intenso, todos terminan siéndolo. Luego, con una sonrisa pícara, Chang-in cambia de tema y le pregunta si en el folleto que tiene en sus manos había algún chico que fuera de su tipo. Tae-wi, sorprendido, aclara que su tipo es un poco ortodoxo, que no le gustan los hombres que huelen a sudor. Explica que prefiere los tipos más suaves y dulces, que huelan a jabón o a leche, aunque sabe que es imposible encontrar a alguien así en este tipo de trabajo. Chang-in, de repente serio, lo interrumpe para advertirle que cometer actos sexuales con menores es un crimen en China. Tae-wi se indigna, preguntándole si de verdad lo tomaba por un depravado. Chang-in se ríe, aclarando que las leyes chinas no se aplican dentro de las instalaciones de su rama y que, como no hay menores, podía tirarle la onda a quien quisiera. Tae-wi, con un toque de fastidio, le dice que no estaba interesado y, con una sonrisa provocadora, añade que si él, Chang-in, fuera unos 20 años más joven, tal vez sí sería de su tipo. Después de ese peculiar intercambio, el auto continúa en silencio. No pasa mucho hasta que Chang-in anuncia que llegaron, pero lo que ven no es un edificio, sino un muelle. Tae-wi, confundido, pregunta si la base no estaba en la isla de Hong Kong. Chang-in le responde que no, que tenían que tomar un barco. Tae-wi intenta adivinar si el destino era Macao, a lo que Chang-in responde con una carcajada. El verdadero destino era la isla lejana, un lugar un poco más allá de la costa de Hong Kong. Chang-in aclara que aunque técnicamente seguía siendo parte de China, sus leyes no aplicaban ahí. Tae-wi, la isla le suena como un lugar donde encerrarían criminales para evitar que escaparan, y Chang-in admite que, en parte, también sirvió para eso. Ya a bordo del barco, Chang-in le explica a Tae-wi que tendría días libres cada 2 semanas, desde el viernes por la tarde hasta el domingo. En esos días, habría botes que lo llevarían a Hong Kong o Kowloon para que pudiera salir y divertirse si quería. Pero, como era de esperarse, añadió que no podría salir el primer mes, porque en 2 semanas comenzaba un entrenamiento conjunto con la rama europea. Tae-wi, sorprendido, pregunta si era para fomentar la amistad, pero Chang-in le dice de inmediato que no, obvio. Cuando Tae-wi le consulta cómo eran las otras ramas y en qué se diferenciaban, Chang-in le explica que los métodos de entrenamiento son los mismos y que incluso intercambian personal cada 3 meses, pero la vibra es muy distinta en cada lugar. Los de Sudamérica son raros, los de África impredecibles y los de Australia unos idiotas. Pero la rama europea, Chang-in hace una pausa dramática, es la peor de todas. Dice que las ramas de Asia y Europa se pelean como perros y gatos. Tae-wi, con razón, le pregunta por qué iban a entrenar juntos con ellos. Chang-in, con una sonrisa que denota pura malicia, confirma que sí, que entrenan una vez al año y es una verdadera carnicería y que a él le resulta divertido de ver. Tae-wi lo observa, dándose cuenta de lo mucho que Chang-in disfrutaba de todo esto, con su cara y personalidad en planos completamente diferentes. Finalmente, Chang-in, con una pequeña burbuja de pensamiento, le pregunta a Tae-wi si creía que lo trajo ahí justo a tiempo para sufrir, y luego responde con una sonrisa sarcástica: «No seas tonto». Tae-wi, con la curiosidad a flor de piel, le preguntó a Chang-in cómo debía llamarlo de ahora en adelante: instructor Zheng Chang-in o simplemente instructor. Ante la pregunta, su padre, con una pequeña sonrisa, se limitó a decir: ¿instructor? Apenas llegaron, Tae-wi miró la modesta y desolada edificación frente a ellos y preguntó si ese era todo el cuartel de la UNHRDO en Asia.
Sí, simple, ¿no?, respondió Chang'in imperturbable. Tawi, confundido, le reclamó por las fotos de edificios modernos en el folleto, a lo que Chang'in explicó que esas eran las instalaciones del cuartel general en Estados Unidos. Tawi se sintió completamente catfisheado, como si lo hubieran engañado con publicidad falsa, mientras Chang'in añadía que sus instalaciones eran las menos civilizadas, pero perfectas para el entrenamiento físico. Aún así, Tawi insistió. «Dijiste que hay más de 100 personas aquí. ¿Dónde comen y duermen todos?» Chang'in, revelando el verdadero alcance del lugar, le explicó que todo estaba bajo tierra, en 7 pisos, cada uno de unos 6.611 metros cuadrados, lo suficiente para todos sin ningún problema. Tawi no podía creer cómo algo tan masivo podía estar escondido en una isla tan pequeña. Justo en ese momento, un instructor, un tipo robusto con una camisa caqui, salió de una puerta chirriante y se acercó preguntando si Chang'in estaba ocupado. Él respondió que solo había salido a fumar. Chang'in aprovechó para entregarle a Tawi, pidiéndole que lo llevara a la antigua habitación de alguien llamado Kiyomi y lo ayudara a instalarse con los demás. Antes de irse, Chang'in le soltó una frase escalofriante a Tawi: «Young Tawi, no te mueras». Aunque Tawi intentó disimular con una risa nerviosa, la siguiente advertencia fue aún peor. Este no era un lugar regido por las leyes habituales. La injusticia era la norma para los débiles, y hasta matar a algunas personas podía pasar desapercibido. Tawi, incrédulo, reclamó que debió haberle dicho esto antes de meterlo en la boca del lobo, pero Chang'in respondió que el resultado habría sido el mismo. Con un suspiro de resignación, Tawi dijo que confiaría en su intuición, pidiéndole a Chang'in que recogiera sus huesos si moría. Para colmo de la confusión, Chang'in, con una sonrisa alegre, aseguró que no era un lugar completamente sin ley. Tawi, frustrado, no sabía si debía tener cuidado o no. Mientras su padre se alejaba, Tawi, observando la puerta maltratada, se sintió de repente envidioso de Jahui, su hermano, que parecía tener toda la suerte del mundo. «Dios, ¿en qué me metí?», pensó. Pero la sorpresa más grande lo esperaba al entrar. Lejos de ser un sótano oscuro y lleno de telarañas, el interior de la base era un lujo total, brillando con una modernidad que lo dejó boquiabierto. El instructor, notando su asombro, preguntó si había imaginado algo infestado de bichos, a lo que Tawi admitió que sí. Apenas pudo preguntar por su habitación para dejar sus cosas, cuando el instructor, abriendo otra puerta chirriante, le dijo que antes debía saludar a todos, porque ellos serían sus compañeros en las buenas y en las malas. El instructor llevó a Tawi a una sala de entrenamiento ruidosa y llena de gente. Al verlo, algunos reclutas le preguntaron al instructor por qué había regresado tan rápido, ya que era conocido por fumar mucho. Ignorando la pregunta, el instructor les dijo que tenían un nuevo compañero, Young Tawi, y que se esperaba que le dieran una cálida bienvenida. De inmediato, un hombre imponente, que parecía ser el líder del grupo, se le acercó. Se presentó como Carlos Aguisawa y con una sonrisa le preguntó a Tawi su edad mientras crujía los nudillos. Tawi, sintiendo la tensión en el aire, le preguntó si ese gesto era por él, a lo que Carlos respondió con una carcajada, diciendo que no parecía asustado, y lo invitó a ayudarlo a calentar. Antes de que Tawi pudiera procesar la invitación, Carlos lo tomó por sorpresa, lo levantó y lo estampó contra el suelo. Los demás reclutas se reían y animaban, mientras Tawi yacía inmóvil, preguntándose qué estaba pasando, sintiendo que apenas podía mover una pierna. Pero cuando Carlos le exigió que se levantara, Tawi respondió con un cabezazo repentino que dejó a su oponente tambaleándose. Sorprendido, Carlos reclamó un golpe bajo, a lo que Tawi le lanzó una mirada astuta y le dijo que era la única forma de levantarse contra un oponente tan grande. Carlos se levantó ya con una camiseta puesta y en un tono desafiante le dijo a Tawi que ahora no tendría excusas para pelear contra alguien de su tamaño. Mientras Carlos se acercaba, Tawi sintió una extraña inquietud y se preguntó si la isla contaba con buenas instalaciones médicas. Rápidamente se dio cuenta de que Carlos escondía algo en su ropa. Los murmullos de los presentes confirmaron sus sospechas. Era un cuchillo. Un compañero, alarmado, le preguntó a Carlos si pensaba usar un arma,
pero Tewi, con una sonrisa astuta, ya estaba entrando al ring. En cuanto Carlo se avanzó, Tewi fue más rápido, tomó su brazo, lo desarmó y lo arrojó al suelo con un golpe certero. El ring se había silenciado por completo. Los otros reclutas observaban la escena con una tensión palpable, mientras Tewi se aseguraba de que Carlo entendiera quién estaba al mando. Con la lapicera de Carlo en la mano, Tewi lo miró y le dijo que, si no fuera por sus trucos cobardes, las cosas serían muy diferentes en ese momento. Carlo le reclamó que lo había distraído con el arma, pero Tewi, ya por encima suyo, contraatacó. ¿Estás seguro de que quieres quedarte ahí sin saber qué más esconde este cobarde en su camisa? Después, levantando la lapicera, esbozó una sonrisa astuta. El problema es que no puedo cortarte el cuello con esto. Carlo, con el rostro enrojecido de furia, prometió que le iba a corregir esos malos hábitos. Tawi no pudo evitar un pensamiento frustrante. Se supone que tenía que pasar desapercibido hasta que pudiera salir de acá. ¿Cómo terminó todo así? Mientras tanto, uno de los reclutas, intrigado por el trato especial que había recibido Tawi, le preguntó si había entrado por conexiones. Fue el instructor quien respondió, revelando que el instructor Jong Chang-in lo había traído hasta ahí. Carlo, al escuchar esto, le preguntó a Tawi cómo conocía a Chang-in, insinuando que quizás su relación le daría algún privilegio. Tawi, resignado a que de todos modos iba a recibir una paliza, reveló que Chang-in era su tío. La sorpresa no terminó ahí. Los reclutas comenzaron a murmurar, preguntando si el instructor Jong era su verdadero tío y cómo se relacionaba con Jong Jae-jin. La respuesta de Tawi los dejó pasmados. «Es mi hermano». Un coro de asombro llenó la sala. El famoso y genio investigador Jong Jae, cuyo trabajo siempre daba frutos y a quien el cuartel general de la UNHRDO le rogaba con miles de beneficios para que volviera, ¿era su hermano? La fama de Jae-wi era innegable. Tawi, intentando aprovechar la situación, preguntó si eso le daría un respiro. Pero Carlo y los otros reclutas, lejos de ceder, simplemente se rieron, hicieron sonar sus nudillos y le dejaron claro que ese era otro asunto completamente distinto. Después de la paliza inevitable, los reclutas invitaron a Tawi a tomar algo. Mientras le llenaban el vaso, Tawi no podía creer lo que estaba pasando. ¿Primero me dan una paliza y después me invitan a tomar para darme la bienvenida?, pensó, extrañado por la marcada diferencia con la disciplina militar. ¿Está bien beber así? ¿Y si hay una emergencia? Otro recluta se rió de su preocupación. ¿Una emergencia? ¿Qué es eso? Venís del ejército, por eso sos tan estricto. Le explicó que no había razón para estar tan tenso, a menos que hubieras hecho algo para merecer que te apuñalaran. La conversación se tornó más oscura cuando uno de ellos golpeó la mesa y advirtió: «De los que realmente tenés que preocuparte son de esos hijos de puta de la rama europea. Van a pasear por acá pronto». Tawi escuchó cómo las ramas de Asia y Europa se peleaban como perros y gatos. Mientras tomaba un trago, una pregunta le rondó la cabeza, cargada de una extraña premonición. «Me pregunto si él viene». En medio de la charla, la pregunta de Tawi sobre si él venía flotaba en el aire, como si una extraña premonición lo invadiera. Pero la mayoría pensaba que era imposible que lo mandaran a un lugar donde muchos querrían su cabeza, y si los europeos tenían algo de cerebro, no arriesgarían así a uno de los suyos. Sin embargo, otro de los reclutas los interrumpió, explicando que, desde la perspectiva de los superiores de la rama europea, enviarlo era la mejor opción, porque de esa manera lo sacaban de su territorio. Él había lisiado a 3 personas y matado a una en suelo extranjero, así que, ¿cómo se comportaría en casa? La revelación de que él, ya había matado a alguien impactó a todos. ¿Cómo es que ese psicópata entró a la UNHRDO?, se quejó otro recluta, frustrado por haber pasado 2 horas en un test de personalidad para entrar. Taewi, medio en broma, se preguntó si todos no estaban ahí por ser buenos con las armas, lo que explicaría que también aceptaran a un psicópata. Pero otro de los compañeros se apuró a aclararle que estaba equivocado, porque si bien todos manejaban armas, lo que los diferenciaba de ese lunático era la mente. La mayoría, incluyéndolos a ellos, no podría apretar el gatillo sin dudar contra alguien que no les había hecho nada, porque es imposible no dudar antes de lastimar a alguien que no es tu enemigo.
Al mismo tiempo que decía esto, la imagen de un hombre en la penumbra apuntando un arma directamente a la cámara y diciendo «solo muere» dejó en claro la verdadera naturaleza de esa persona. A Taewi le dio un escalofrío. Realmente no quería seguir con esa conversación tan creepy, así que decidió fingir que iba al baño para tomarse un respiro. 10 minutos después, el plan de Taewi de tomarse un respiro no había salido como esperaba. Estaba completamente perdido en un pasillo largo y sinuoso que no tenía nada que ver con el nivel B1 donde estaban. La desesperación lo invadió al darse cuenta de que no había visto a nadie en mucho tiempo y que el edificio era un laberinto absurdo. De repente, escuchó un leve ruido y se sintió aliviado. Por fin, alguien podría pedir direcciones. Siguió el sonido hasta lo que parecía ser una ducha pública y al entrar vio a alguien de espaldas. «Discúlpame, ¿me podés dar algunas direcciones?», empezó a decir, pero se detuvo en seco cuando la persona se giró. Era el chico suave, el compañero de la UNHRDO que le había parecido tan atractivo, y estaba sin camisa. Taewi se sonrojó al instante y solo pudo balbucear un tímido discúlpame. Pero en su mente, Taewi no podía dejar de notar la piel clara, casi de color durazno del compañero. Imaginaba que al tocarlo sentiría los suaves pelitos que apenas se veían y además un tenue aroma a jabón flotaba en el ambiente, saliendo de su piel. Era como si su cerebro se pusiera en blanco, invadido por la presencia de aquel chico. De pronto, un pensamiento cruzó su mente, haciendo que se estremeciera al recordar las palabras de su tío Chang-in. Taewi, cometer actos sexuales con menores es un crimen en China. Esa frase lo sacudió porque no podía ser. Chang-in había dicho que no había menores en la base. Superando la vergüenza, le preguntó al compañero cuántos años tenía. Con una mirada algo fría, el chico respondió: «Tengo 22 años. ¿Necesitas algo?». Taewi sintió una punzada, preguntándose si había hecho algo mal con su pregunta. Intentando disimular su nerviosismo, Taewi le preguntó bajo qué instructor estaba su equipo o si quizás era un instructor o un oficial administrativo, ya que a él no le habían dicho nada. Terminó explicando que estaba perdido y buscando al instructor Jong Chang-in. El compañero, señalando con el brazo, le dio indicaciones precisas. «Salí y girá a la derecha. Volvé a girar a la derecha cuando llegues a un callejón sin salida y seguí el pasillo hasta el final. Al doblar la esquina a la derecha del ascensor, su habitación es la segunda puerta». Mientras Taewi agradecía, una parte de él pensó que era increíble encontrar a alguien tan puro en un ambiente tan rudo y violento. Aunque su boca dijo gracias, internamente Taewi dudó. No quería irse, pero el compañero, con esa voz fría, le preguntó: «¿No te vas?». Eso fue suficiente para que Taewi se recuperara, balbuceando: «Sí, me voy». Se apresuró a salir de las duchas mientras el compañero se despedía con un simple «nos vemos». Ya afuera, Taewi no podía sacárselo de la cabeza. Pensaba que era adorable, suave y que seguro olía a jabón o a leche. Era su tipo ideal, y mientras se sonrojaba, se quejó para sus adentros: «Maldita sea, tío Chang-in, vos no me dijiste que habría alguien como él acá». Finalmente, Taewi llegó a la habitación de Chang-in. La cerradura digital hizo un clic al abrirse. Entró llamando a su tío, pero al no recibir respuesta se dio cuenta de que no estaba en la habitación. Sin embargo, el sonido del agua le indicó que Chang-in se estaba duchando. Al mirar alrededor, no pudo evitar notar que la habitación estaba llena de libros, y no cualquier libro, sino ediciones raras. Uno en particular le llamó la atención, exclamando: «¡Oh, este libro! Busqué en incontables librerías y no pude encontrarlo». Se sentó en la cama abriendo el ejemplar y se preguntó cómo Chang-in conseguía esos libros tan fácilmente. Pero el sonido del agua de la ducha lo devolvió a la realidad y en su mente la imagen del compañero volvió a aparecer, haciéndolo suspirar. Taewi se tiró sobre la cama en la habitación de Chang-in y se sintió un poco ridículo. Se regañó mentalmente, diciéndose que no era un adolescente para estar pensando tanto en alguien y que debía concentrarse. Pero justo en ese momento, el sonido de una videollamada desde la laptop lo sacó de sus cavilaciones. Le avisó a Chang-in que todavía estaba en la ducha y este, sin apuro, le dijo que ya sabía quién era y que atendiera por él.
Si sabes que estoy acá, no deberías tomarte tu dulce tiempo en la bañera, bromeó Tawi. Sé que sos vos, ¿por qué me apuraría?, respondió Changin con una carcajada. Tawi hizo clic para aceptar la llamada, y lo primero que vio en la pantalla fueron 2 manos, inusualmente grandes y pálidas, que le resultaron hermosas. Eran tan elegantes que la taza que sostenían parecía diminuta, y sus uñas, impecables, brillaban como cristal esmerilado. Una voz mecánica y distorsionada preguntó por Changin. Tawi se sorprendió, preguntándose si era un modulador de voz, y le explicó que su tío estaba en el baño y que tardaría. La voz, aunque seguía siendo artificial, pareció relajarse un poco. El misterioso interlocutor, que ya había adivinado la presencia de Tawi, le preguntó quién era. Tawi le explicó que era el sobrino de Changin, que había venido de visita y que pasaría el mensaje si lo mantenía corto, porque no tenía dónde anotar y era malo para recordar. El hombre, con una risita, le respondió que entonces debía ser el sobrino más joven, lo que hizo que Tawi pensara que, claro, el tipo ya debía saber que Changin tenía 2 sobrinos y que uno de ellos era el famoso e inteligente Gaehui. Sabiendo que su existencia ya era conocida, Tawi se presentó formalmente, Jeong Tawi, y luego, con un poco de audacia, le preguntó al misterioso hombre su nombre. La respuesta fue un simple y rotundo Eli. Tawi asintió, pensando que era un nombre fácil de recordar, y no pudo evitar el pensamiento de lo bonitas y pálidas que eran sus manos. De repente soltó: ¿Hay alguien que te haya dicho que tenés unas manos lindas? Eli se quedó en silencio un momento, y luego le preguntó: ¿Mis manos? No me lo habían dicho antes. ¿Te gustan? Sí, son hermosas, respondió Tawi, con una extraña sinceridad. Tawi acaba de halagar las manos de Eli, quien le responde con una propuesta, digamos, bastante particular. Le dice a Tawi que, si le gustan tanto, las puede cortar y llevárselas una vez que él muera. Pero hay una condición: Tawi tendría que ponerse las manos de Eli porque un cadáver sin manos se vería patético. Tawi, obviamente en shock por la extraña broma, rechaza la idea, pensando que esas manos delgadas no le quedarían bien para nada. Eli se ríe, coincidiendo en que no le quedarían, y con un giro inesperado, le dice a Tawi que las suyas, las de él, son las que le van a la cara. Después de ese momento tan peculiar, Eli cambia el tema y le pregunta a Tawi si, al estar ahí, significa que ahora pertenece a la rama de Asia de la UNHRD. Tawi confirma que sí, que gracias a su tío, entró sin seguir los procedimientos normales, siendo lo que Eli llama un puesto de paracaidista. Tawi le ofrece a Eli esperar a Changin o dejarle un mensaje. Eli elige lo segundo, pidiéndole que le diga a Changin que encontró el libro que buscaba. Detalla que es Mitologías de Lauren Gastillet, la edición de 1925, y que le costó $7,000. Tawi se queda boquiabierto por el precio. Eli, con esa extraña seguridad, le pide que le diga a Instructor Shong que estará muy contento con el precio accesible al que lo compró. Y con eso, la llamada termina abruptamente, deseándole que se vean de nuevo. Tawi se queda mirando la pantalla totalmente pasmado. Sabía que Changin gastaba mucho en libros raros, pero $7,000 le parecía una locura. Su mirada se posa en el libro que está en la mesita, preguntándose cuánto habrá costado ese en particular. Justo en ese momento, Changin sale de la ducha, con una toalla al hombro, y lo encuentra a Tawi hipnotizado por el libro. Le pregunta por qué lo mira tanto y le ofrece que lo agarre si quiere. Tawi, aún con el impacto del precio de Eli, le dice que no se atreve a tocar un libro de $7,000. Changin se sorprende y dice que él no pagó tanto, preguntando quién le dijo eso. Tawi le cuenta que fue alguien que parecía el dueño de una librería de lujo y agrega que ese alguien tenía unas manos muy bonitas. Changin le pregunta extrañado por lo de las manos. Tawi explica la situación. La persona le consiguió Mitologías de Laurent Gastillet, la edición de 1925, por $7,000. Changin exclama que fue una ganga y quiere darle las gracias al intermediario. Le pregunta a Tawi cómo se llamaba. Tawi simplemente responde Eli. La sonrisa de Changin se borra. ¿Qué?, pregunta, su voz llena de sorpresa. ¿Él dijo eso? Tawi lo mira, algo confundido. Sí, estoy casi seguro. ¿No sabes quién es? ¿Lo escuché mal?
Changin se recompone, diciendo que sí lo conoce, solo que había olvidado el nombre porque hacía mucho que no lo escuchaba. Y se pregunta si Eli tiene más de un nombre, porque le suena a un estafador. Pero de inmediato Changin descarta la idea del estafador. Pensaba en la voz grave y calmada de Eli, en cómo hablaba con tranquilidad, y sobre todo en esas manos elegantes y hermosas. No le encajaba con la imagen de un estafador. Repite casi para sí mismo que realmente tenía manos muy bonitas. Tawi asiente, admitiendo con cierta reticencia. Sí, la verdad es que sí. Tawi se quedó pensando en la extraña reacción de Changin. Le pareció raro cómo había asentido cuando Tawi dijo que las manos de Eli eran hermosas. Seguro ya le dijeron que tiene manos aterradoras, pero nadie le dijo que eran lindas. Dudo que Eli tenga buen gusto en la belleza, se dijo a sí mismo. En eso, Tawi siguió conversando y le contó que de hecho se había perdido por los pasillos, hasta que se topó con un chico en las duchas que le dio las indicaciones para encontrar su habitación. Se veía joven y suave, con rasgos occidentales, pero parecía chino, le dijo, casi sin pensar. Changin, con una sonrisa picarona, le respondió: «Ajá, joven y suave decís. Tu gusto no cambia, ¿eh?», provocándolo. Tawi, totalmente avergonzado, le contestó: «Solo te cuento lo que vi». Changin lo miró fijamente con una sonrisa y soltó una carcajada. «¡Sos tan adorable!». Changin se acercó y lo agarró del hombro. «Jaehui me contó que tenés un pasado complicado con las relaciones. ¿Por qué actúas como si no tuvieras experiencia?», le preguntó, y sin dejarlo responder, continuó: «Lo vas a ver de nuevo pronto, estoy seguro». Él es el oficial administrativo encargado del bienestar y el estilo de vida del personal. Tawi lo miró sorprendido. ¿Así que se llama Xinlu?, pensó, dándose cuenta de que no era de los miembros del equipo ni un instructor, por su apariencia limpia y la falta de cicatrices. Claro, trabaja en administración, concluyó. Changin interrumpió de repente, instándolo a ir en ese mismo momento a buscar su tarjeta y el horario. Tawi reaccionó: «Espera un minuto. Incluso si lo llamas ahora, seguro sigue en la ducha. Mejor voy con el oficial de turno y la consigo». Pero en su mente, la conversación con Xinlu en la ducha le daba vueltas. Creía que no había causado una buena impresión. Además, Xinlu tenía presión baja y no podía pasar mucho tiempo bañándose, y era un adicto al trabajo, así que probablemente ya había terminado y estaba trabajando extra en su habitación. Así que, de todas formas, no lo estaría molestando, pensó Tawi para sí mismo. Tawi no podía negarlo, se sentía atraído por ese oficial administrativo, Xinlu. Aunque era muy pronto para decir que le gustaba, realmente quería verlo de nuevo y conocerlo mejor. De pronto, Changin se puso serio y con una sonrisa melancólica le dijo: «Enamorarse de alguien es algo maravilloso, dar y recibir amor, esa es la base del mundo». Tawi lo miró, un poco incómodo. «Tío, a veces decís cosas que hacen sentir mal al que te escucha», le respondió, y ambos terminaron riendo. Después de esa charla con su tío, Tawi estaba más que decidido. De hecho, se sentía tan bien que iba tarareando por el pasillo. Pensaba que había sido conocido en el club por ser rápido para hacer un movimiento, pero se corrigió al instante. No, eso no era algo para andar presumiendo. Lo importante era que iba a buscar su tarjeta de acceso para ver de nuevo a Xinlu. Pero la realidad en la UNHR-2 era otra. Al día siguiente, la clase de artes marciales los puso a pelear con espadas de madera. Y no eran cualquier palo. Estas espadas eran más pesadas de lo normal, y un golpe mal dado te mandaba directo a la enfermería. Tawi ya se había hecho un experto en ese lugar, de tanto visitarlo. En una semana ya había ido 10 veces, a veces ayudando a sus compañeros noqueados, otras terminando él mismo tirado en el piso. Durante un combate, su oponente Maurer le tiró un golpe que Tawi apenas pudo esquivar. Cuando Maurer lo tomó por la ropa, quitándole el arma, Tawi le gritó que soltara. Pero la única regla ahí era usar tu arma eficazmente, así que Tawi se zafó, le robó la espada y lo golpeó con ella. Maurer, indignado, lo llamó bruto por no seguir las reglas. Pero Tawi, con una sonrisa pícara, le respondió que era un idiota si esperaba que peleara limpio, sobre todo porque ya le habían dicho más de 5 veces que dejara de usar sus truquitos baratos, pero los perdedores siempre caían. La tensión era palpable, y de repente, un instructor de otro equipo pasó y chocó con Tawi, reclamándole que mirara por dónde iba y que controlara a su compañero.
Después de que el instructor se fue, Taui le preguntó a su compañero, Alta, si había algún problema entre sus equipos, a lo que Alta explicó que la competencia era constante, la cooperación era un chiste y que nadie se llevaba bien, ni siquiera dentro de la misma rama. Taui suspiró, pensando que era una comunidad bastante deprimente. En ese momento, Alta le dio un golpe juguetón con su espada de madera, casi como para recordarle que no se relajara. Taui se levantó de un salto, preguntando quién había sido, cuando de repente su tío Chang-in apareció, impecable en su traje y con una sonrisa astuta. Lo regañó por estar sentado en medio de un combate y luego a Alta por no sacarle la mugre si lo veía holgazaneando. Taui, sorprendido, le preguntó a su tío qué hacía ahí, si no debería estar en una conferencia, a lo que Chang-in respondió con una sonrisa que solo estaba de paso. Luego miró la camisa rota de Taui, que había quedado hecha jirones en el hombro. «¿Qué le pasó a tu ropa?», le preguntó, aunque también agregó que si bien la vista era linda, era vergonzoso verlo así. Sin más rodeos, le ordenó ir a buscar ropa nueva con Xinlu, y ya que estaba, le dijo que aprovechara para mostrar su cuerpo en forma mientras se cambiaba. Taui, completamente sonrojado, tartamudeó una respuesta, mientras sus compañeros, que habían escuchado todo, empezaron a chismear y reírse, preguntándole si estaba emocionado por ver a Xinlu y bromeando con romper sus propias camisas para acompañarlo. Chang-in se rió entre dientes, diciendo que Taui era más tímido de lo que parecía y que necesitaba toda la ayuda posible. Taui, con la camisa rota por el entrenamiento, ve al conductor que los llevó antes y se lo comenta a Carlo. Este le explica que esos hombres son asistentes de instructor, haciendo de secretarios y guardias para los instructores. Así, Taui se da cuenta de que la estructura de la UNHRDO es mucho más enredada de lo que pensaba. Mientras conversan, los reclutas hablan de las tensiones entre los instructores por un posible ascenso, recordando cómo la oficina de Sudamérica había terminado en un caos con muertos por conflictos internos. La advertencia sobre lo que podría pasar si las cosas empeoran hace que a Taui se le ponga la piel de gallina. Sintiéndose el más débil del grupo, piensa que, si la situación se complica, él sería el primero en morir. Con un humor medio amargo, le pide mentalmente a su gemelo, Jae-hui, que por favor le preste un poco de su famosa buena suerte. Finalmente, llega a la oficina de Xinlu. Este se sorprende al ver la camisa de Taui hecha pedazos, y el chico le explica que se le rompió en el entrenamiento y necesita una nueva. Sin dudar, Xinlu le dice que no hay problema y va a buscarle otra, haciendo que Taui sienta un calorcito por dentro. Al regresar, Xinlu le entrega la camisa y le dice que la vieja ya no tiene arreglo, que la descarte. Con preocupación genuina, Xinlu le pregunta si está herido. Taui se da cuenta de cuánto cambió su percepción inicial sobre Xinlu. A pesar de parecer frío al principio, ahora se ha vuelto más cercano, incluso lo llama por su nombre. Taui le asegura que está bien y le agradece su amabilidad. En ese momento, Xinlu se acerca y, como si revisara la camisa rota, le toca el hombro. Taui se queda inmóvil, notando la cercanía y lo lindo que es Xinlu, incluso fijándose en el remolino de su cabello. «Quiero tocarlo», piensa. De repente, Xinlu lo saca de sus fantasías al sugerirle que se quite la camisa vieja ahí mismo, dejándola. Taui, completamente sonrojado y nervioso, apenas puede balbucear un «sí». Más tarde, se regaña a sí mismo, seguro de que su tío lo habría tildado de cobarde por su reacción. El sol empezaba a caer, y el cielo se teñía de esos colores que te hacen pensar que el día valió la pena. En una de las oficinas de la UNHRDO, Xinlu y otro colega observaban el hermoso atardecer, contentos de que el trabajo estaba por terminar. Pero la calma de Taui no duraría mucho. Mientras Xinlu seguía admirando la vista, mencionó casualmente que había escuchado rumores sobre serpientes en la isla. Taui, medio distraído, le confirmó que sí, había muchas, pero solo en el bosque. Y justo en ese momento, Xinlu lo miró y le soltó una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Querés ir conmigo? ¿Ahora mismo? El corazón de Taui dio un vuelco. Ver a Xinlu así de repente pidiéndole salir, lo dejó completamente sonrojado y sin saber qué decir. Era como si el universo le hubiera dado una señal. En su cabeza festejaba. Sí, al final no soy un patético que no puede invitar a nadie a salir. Pero la alegría duró poco. Con una sonrisa, Xinlu le dijo que todavía tenía trabajo pendiente, pero que él podía ir solo y disfrutar del momento. Taui se sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Solo? ¿Qué sentido tenía si no iba Xinlu?
Mientras su crush se alejaba, Taui no podía creer lo ingenuo que había sido. Se sentía completamente desilusionado, pensando que los humanos éramos criaturas egoístas. Justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó la voz de Shinlu llamándolo. Con esa sonrisa encantadora, le aclaró que no podía ir en ese instante, pero que conocía un lugar súper lindo y apartado al que podían ir al día siguiente o pasado. La propuesta le devolvió la esperanza a Taui, quien le dijo que le avisara cuando terminara y que lo podía llamar cuando quisiera. Más tarde, ya relajado en la habitación de su tío Changin, Taui se puso a leer un libro. Pensó que Jae-hui, su hermano, hubiera amado ver todos esos libros raros juntos, aunque también se preguntó si ya los había leído todos. El solo pensamiento lo llevó a intentar llamar a su hermano, pero el número no estaba disponible. ¿Dónde estaba Jae-hui? ¿Qué estaría haciendo? Una punzada de preocupación lo invadió. Jae-hui siempre fue el afortunado, el que lo conseguía todo, pero la imagen de ese hilo rojo que simbolizaba su conexión, ahora cortado, lo llenó de angustia. ¿Sería que su vínculo se había roto para siempre? No quería que fuera así, no se sentía real. De repente, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era el portátil de Changin, que vibraba anunciando una llamada. Como su tío no estaba, Taui decidió ignorarla. Aunque Taui había decidido ignorar el portátil de Changin, este no dejaba de vibrar, como si la persona al otro lado estuviera empeñada en comunicarse. Al final, Taui cedió y atendió, y en la pantalla apareció el familiar rostro de Eli, quien lo saludó con un tono juguetón que ya reconocía. En cuanto la videollamada se conectó, Taui se fijó en las manos de Eli, y una vez más no pudo evitar elogiarlas. Dijo que las había reconocido al instante por lo bonitas que eran. Eli, visiblemente halagado, le agradeció el cumplido, algo poco común para él, y preguntó si el instructor Jong estaba nuevamente en la ducha. Taui le aclaró que su tío no estaba en la habitación, que él solo había ido a leer un poco aprovechando la impresionante colección de libros. Sin embargo, su atención seguía fija en las manos de Eli, que le parecían tan claras y bonitas como el cristal, deseando tocarlas. Eli notó su intensa mirada y con una sonrisa inquietante le preguntó si tanto le gustaban sus manos, porque lo estaba observando como un depredador a su presa. Taui, sorprendido y ligeramente avergonzado, soltó una risa nerviosa y respondió que sí, que eran muy tentadoras, pero que no le quedarían bien a él, por eso solo las estaba observando. Internamente, Taui intentaba descifrar el misterio de Eli. Pensaba que las manos decían mucho de una persona, pero las de Eli eran una excepción. No parecían las de alguien que hiciera trabajo pesado, ni tampoco las de un intelectual que pasara el día con un bolígrafo. Llegó a especular con que fuera un librero, pero incluso ese tipo de trabajo no se reflejaba en sus manos. Volviendo a la conversación, Taui le preguntó directamente a Eli por su nombre, señalando que su tío se había confundido un poco, como si Eli tuviera varios alias. Eli solo se rió y afirmó que él tenía un único nombre, que no había razón para tener varios si no había hecho nada malo. Taui, aún con la intriga de su profesión, insistió, queriendo saber a qué se dedicaba. Eli, con un toque casi despreocupado, le explicó que de vez en cuando ayudaba a su hermano con el negocio familiar, pero que, a decir verdad, nunca se había puesto a pensar en qué hacía para ganarse la vida. Esta confesión, dicha sin la más mínima preocupación por parte de Eli, activó una alarma en la mente de Taui. De repente, él era el que estaba ansioso por su futuro. Cayó en la cuenta de que si no lograba salir ileso de la UNHRDO en los 6 meses prometidos por su tío, acabaría desempleado y sin saber qué hacer. Un suspiro de frustración escapó de sus labios porque se sentía perdido sobre qué tipo de carrera quería perseguir. Eli pareció sentir la preocupación de Taui y cambió el tema, preguntándole si había sido soldado. En un tono que a Taui le sonó a burla, comentó lo interesante que era que el hermano de un genio como Jae-hui pudiera hacer algo tan bestial. Taui, visiblemente molesto, le preguntó si le parecía gracioso que fuera así. Eli se rió y aclaró que no lo había dicho de mala manera, incluso añadió que no lo consideraba tan musculoso como para llamarse bestial. Pero la conversación tomó un giro oscuro cuando Eli soltó una frase que dejó a Taui helado. Un soldado es menos víctima y más portador de armas, ¿no crees?
Y, con una calma perturbadora, añadió que le parecía interesante que un desarrollador de armas tuviera un hermano menor que se convirtiera en una víctima de esas mismas armas. Tawi no podía creer lo que escuchaba. ¿Hawi desarrolla armas?, preguntó, con la voz ahogada por la sorpresa. Y Lei solo respondió con un simple «Ah, ¿no lo sabías?». La revelación fue un verdadero shock y Tawi se lamentó profundamente de su ignorancia. Siempre había creído conocer a su hermano mejor que nadie, pero en ese instante se dio cuenta de lo equivocado que estaba. La verdad era que su relación no había sido mala, solo la típica de hermanos que, al crecer, se distanciaron un poco y dejaron de compartir los detalles más íntimos de sus vidas personales, lo que ahora explicaba su desconcierto. Con el puño apretado, Tawi no podía creer que su hermano estuviera desarrollando armas, ya que nunca habían profundizado en los detalles de sus trabajos. Aunque Lei aclaró que ya mucha gente conocía la profesión de Hawi, le pidió que mantuviera esa información confidencial. A Tawi le costaba aceptar esa realidad, suspirando que no sentía ningún orgullo de que su hermano fuera reconocido como un genio en esa particular industria. «Vos también sos parte de esta industria», le dijo Tawi, a lo que Lei confirmó que su hermano mayor era quien se dedicaba a eso, y él solo lo ayudaba de vez en cuando. Y aunque Tawi se sintiera asqueado por todo el negocio de las armas, Lei le reveló que el prototipo de cohete que su hermano había creado era el más vendido en los últimos años. Esto hizo que Tawi se enfureciera, deseando darle un buen golpe a Hawi apenas lo viera. Pero Lei, en tono de burla, le preguntó si acaso iba a cortar lazos con su preciado hermano. Tawi, con amargura, respondió que no haría ninguna diferencia, ya que Hawi me cortó el lazo y me abandonó primero, incluso imitando el gesto de cortar un hilo y explicando que, me dijo, corto este hilo acá y se fue el mismo día, nunca más supe de él. A Lei le pareció gracioso, pero para Tawi esto era su familia desmoronándose. Lei estaba sorprendido por lo diferentes que eran, tanto en apariencia como en personalidad, a pesar de ser gemelos. También reveló que se había cruzado con Jae-hui una vez y que lo había encontrado mucho más joven de lo que esperaba, algo que dejó a Tae-hui un poco en shock, porque su hermano había crecido bastante desde que eran chicos. Pero cuando Lei le preguntó si se parecía a su hermano traficante de armas, Tae-hui negó cualquier parecido, diciendo que, al fin y al cabo, no eran gemelos y que tenían una gran diferencia de edad. Justo en ese momento, Lei se quedó inmóvil, como si alguien hubiera aparecido detrás de él, y sin más, dijo que tenía que irse, prometiendo llamar al tío Changin más tarde antes de cortar la videollamada de golpe. Tae-hui, agotado, se dejó caer en la cama, resignado a vivir en ese mundo devastado por la guerra. Pasaron los días y en el centro de entrenamiento, un instructor explicaba a los reclutas que pronto comenzaría el entrenamiento conjunto con la rama europea. Les mostró grabaciones del año pasado describiendo la experiencia como una pelea de pandillas sistemática, donde tenías que unirte a tus aliados y luchar hasta la muerte contra tus enemigos. El ambiente se llenó de murmullos. Tae-hui, que no se sentía muy confiado, escuchaba cómo el instructor les advertía que debían estudiar a sus enemigos si querían sobrevivir antes de presionar el control remoto. Y entonces la pantalla se encendió y la sala de conferencias se quedó en silencio con la imagen de un solo hombre. Para sorpresa de todos, era Lei, el mismo hombre con el que Tae-hui acababa de hablar. Tae-hui, con una sonrisa, comentó que tenía una cara pálida, pero una sonrisa linda, mientras los demás reclutas se quedaban congelados, uno de ellos murmurando, «Tai». Tae-hui, sin entender por qué reaccionaban así, solo pensó que eran ellos los lamentables. Pero el video que seguía en la pantalla no le daría tiempo de pensar en eso. Ahí se mostraba a un hombre de pelo plateado, vestido de negro, sin armas visibles, solo unos guantes oscuros. Y cuando ese hombre sonrió, dejando ver unos rasgos que lo hacían ver más joven, Tae-hui sintió un escalofrío. Por un instante, creyó que los ojos del sujeto se habían cruzado con los suyos, aunque en realidad solo estaba mirando a la cámara. Una sonrisa que, curiosamente, lo hacía parecer incluso más joven que él mismo. Pero la presentación no se detuvo en su rostro. De repente, una figura entró en escena. Era Kiyomi, el anterior dueño de la habitación de Tae-hui, y venía con un cuchillo en mano. Kiyomi se abalanzó contra el hombre de pelo plateado con una furia desmedida.
con la intención de someterlo con un golpe de codo. Taiwi vio cómo el golpe impactaba directamente en el brazo de su oponente, pero lo que lo dejó helado fue la forma en que éste, sin inmutarse, apretó la mano de Kiyomi con tal fuerza que la cuchilla se soltó y cayó al suelo. El silencio se hizo denso. El hombre de pelo plateado tomó a Kiyomi por el cuello y con una sonrisa fría le aplicó una presión que hizo que las tripas de Taiwi se encogieran. Luego, en un instante brutal, vino un destello rojo. Fue tan repentino que Taiwi apenas pudo procesarlo, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Uno de los reclutas, con la voz temblorosa, le confirmó a Taiwi lo que ya sospechaba. Estaban viendo al psicópata de la rama europea, a quien nadie podía tocar, el mismísimo Madman Rick. A pesar de que Kiyomi había estado al borde de la muerte, conectado a un respirador por un milagro, la organización no había tomado ninguna medida. Es parte del entrenamiento, le explicaron, justificando que un recluta desarmado se defendiera de uno armado. Pero Taiwi no se tragaba eso. Era obvio que el hombre de pelo plateado había intentado matar a Kiyomi a propósito y ni siquiera se había molestado en ocultarlo. Su compañero le reveló que ese tipo había estado en la sección de detención varias veces, un lugar en el piso B7, de donde la gente salía hecha un pellejo. Un escalofrío real le recorrió el cuerpo a Taiwi. Así que ese era el tipo del que todos hablaban. Con la cabeza todavía dándole vueltas, Taiwi se encontró en una sala de conferencias, escuchando al instructor que le señalaba puntos clave a los reclutas. ¿Entendieron todo esto? Voy a remarcar algunas cosas que tienen que tener en cuenta, así que presten atención, decía el instructor. Pero Taiwi solo podía pensar que, por más que prestara atención, no había forma de enfrentarse a alguien así. La única opción sensata, la única que le quedaba, era dar la vuelta y salir corriendo. Con ese pensamiento en mente, la puerta de la sala se cerró, sellando el final de esa perturbadora lección. Tras la impactante revelación y la perturbadora lección que habías recibido, la única opción de Taiwi había sido intentar huir de esos pensamientos. Pero la vida en la UNHRD no se detenía, y ahora, en medio de la oficina, una sonrisa cálida lo recibía. Era Xin Lu, y en lugar de la caminata planeada, te invitaba a sentarte a tomar un té con él. Xin Lu, quien estaba de turno de noche porque había cubierto a un compañero, le explicó a Taiwi que tenía la tarde libre y por eso lo había llamado para invitarlo. A Taiwi se le notó un pequeño gesto de desilusión por la caminata cancelada, aunque lo disimuló rápido. La conversación fluyó hablando de tés y Xin Lu le aseguró que lo importante era que estaban juntos, sin importar el lugar. Mientras compartían ese momento, Xin Lu se inclinó un poco para preguntarte cómo te estabas adaptando al lugar, si te estaba resultando difícil. Taiwi, quien internamente se reconocía como alguien que se adapta demasiado bien, confesó que sí era complicado. Te explicó que el entrenamiento lo agota, que tenés muchísimas habilidades que aprender y que es el doble de exigente que el militar. Además, tus compañeros son individuos talentosos y reconocidos en la sociedad. Incluso, ese loco que habías visto el día anterior es considerado un genio. Justo en ese instante, Xin Lu se acercó aún más, ofreciéndole unas frutas secas y preguntándote si estabas cansado. La cercanía hizo que el corazón de Taiwi se acelerara y que se sonrojara por completo. Intentando disimular tu nerviosismo, aceptaste las frutas, pero en tu mente te reprendías con dureza por dejarte llevar tan rápido, por sentirte como un idiota. ¿Cómo podés pensar así de alguien que acabas de conocer? La atmósfera, un tanto tensa por la cercanía, se rompió cuando Xin Lu cambió de tema de golpe. Le preguntó a Taiwi si Jong Jae era tu hermano, ese que antes estaba en la sede central. Taiwi confirmó que sí, eran gemelos, aunque no se parecían en nada. Con un tono de resignación, admitió que Jae-wi lo superaba en todo, en apariencia, inteligencia y personalidad. Xin Lu, con una expresión de lástima, comentó que seguramente era difícil tener un hermano así. Taiwi le dijo que ya estaba acostumbrado a esas reacciones, que la gente siempre lo había abordado por su hermano y sus intenciones ocultas, lo cual lo hacía sentir completamente vacío.
Aún así, se reconocía como una persona adaptable. Y ahí, con una punzada de dolor, pensó que incluso Sin-Lu podría estar acercándose por las mismas razones. Sin-Lu, curioso, le preguntó si querías conocer a tu hermano. Taiwi respondió que no es que no quisiera, sino que ni siquiera lo conocía. Sin embargo, no pudo evitar notar que incluso Sin-Lu parecía encontrar a Jae-hui adorable, como todo el mundo. El oficial administrativo, con una sonrisa, concluyó que Jae-hui debía ser muy popular. Sin-Lu le comentó a Taewi que, al ser gemelos, seguramente se parecían en algo, y si Ha-hui era tan inteligente y atractivo como él, no era de extrañar que fuera tan popular. Taewi confirmó la popularidad de su hermano, pero añadió con un tono de voz bajo que él no lo era. Sin-Lu, con una sonrisa encantadora, se inclinó para tocarle el cabello y le aseguró que no debía ser así, solo que aún no lo había notado. «Que seguro vos tenés muchos admiradores también», le dijo, para luego rematar con un «sos realmente encantador». Taewi quedó en shock. ¿Encantador? ¿Él? ¿Quién? ¿Yo? Sin-Lu se acercó para quitarle un mechón del pelo de la cara, mencionando que tenía rasgos muy lindos y que se vería mucho mejor con el pelo más corto. Mientras le acariciaba el cuello, notó un pequeño moretón. «Oh, ¿estás lastimado? Tenés un pequeño golpe acá», le dijo, ofreciéndole inmediatamente un ungüento. Taewi, completamente abrumado por la cercanía, la rechazó, murmurando que no le dolía, que estaba bien. Pero ya era tarde, su corazón latía a 1000, mientras Sin-Lu se inclinaba para aplicarle la pomada. Demasiada cercanía. De repente, Taewi lo empujó. «¡Ya basta!», exclamó, con la cara roja de vergüenza. Sin-Lu se quedó sorprendido, preguntando «¿Tae?», mientras se daba cuenta de la situación. La vergüenza de Taewi se disparó al máximo. ¿Qué le pasaba? ¿Estaba excitado? ¿Era un adolescente hormonal? Se disculpó rápidamente y salió corriendo de la oficina de Sin-Lu. Para él, ese había sido el día más vergonzoso de su vida. Una vez de vuelta en la habitación de Chang-in, se acercó a la heladera y bebió directamente de una botella. ¿Estaba loco? Sin-Lu solo le estaba poniendo una pomada. Él podía tocarse 100 veces y no le pasaba nada. ¿Por qué le pasó con él? La verdad lo golpeó. Estoy realmente colgado de él. ¿Qué voy a hacer? Mientras Taewi se lamentaba, una llamada entrante interrumpió el silencio. Otra llamada. Su tío sí que era popular. Contestó, sin esperar la voz que lo recibió. «Parece que sos el único que atiende mis llamadas últimamente». En la pantalla aparecieron esas manos elegantes que ya reconocía. ¿Cómo se sentirían? Taewi preguntó con curiosidad cómo era que lo llamaba tan seguido si siempre lo encontraba a él en la habitación de su tío. Eli le respondió, con ese tono sereno, que en realidad siempre era él quien estaba en la habitación cada vez que llamaba, y que sí, había estado llamando con más frecuencia últimamente. Eli, sabiendo del interés del tío Chang-in por los libros raros, le pregunta a Taewi si su tío ya lo estuvo molestando con el libro de Laurent Castillet, porque él ya se lo había enviado y debía llegar antes de fin de mes. A pesar de que la voz de Eli seguía sonando un poco mecánica, para Taewi su risa era refrescante y sentía que su vibe tranquila lo calmaba, por lo que se alegró de haber contestado la llamada. Eli, observando a Taewi a través de la pantalla, le pregunta si le había pasado algo, porque su cara estaba muy roja. Taewi admite que sí, que su sonrojo lo delataba. Con los dedos inquietos, se atreve a preguntarle a Eli si alguna vez se había encontrado haciendo algo que consideraría sexualmente inmoral. La respuesta de Eli fue tan fría como esperada. Con una extraña calma, pregunta qué tipo de situación consideraba inmoral y enumera opciones que van desde acostarse con un familiar, tener una aventura con una persona casada, hasta violación o agresión sexual, o incluso, desde un punto de vista conservador, la homosexualidad. Para él, había muchas posibilidades, así que necesitaba que Taewi fuera más específico. Taewi, cada vez más incómodo, murmura que esas eran opciones muy extremas y no lo que él consideraba depravado. Eli, con un ligero aire de diversión, repite la palabra depravado. Eli explica que él mantiene sus deseos y emociones separados y que sí ha hecho cosas que bajo los estándares de Taewi serían inmorales. Luego, cambiando de tema abruptamente, le pregunta si alguien lo había agredido y se había ido.
Tawi, negando con vehemencia, aclara que no era nada tan grave, solo que alguien por quien sentía algo apenas lo había tocado, y a causa de eso se había excitado visiblemente delante de esa persona. No fue en la cama ni en un lugar privado, sino mientras tomaban el té y hablaban como personas normales, y lo peor es que la otra persona no sentía lo mismo. Eli, con total indiferencia, le dice que entiende su forma de pensar, pero no comprende por qué se avergonzaba, pues eso no le aportaría nada en la vida. Si él hubiera estado en su lugar, simplemente habría avanzado mientras estaba excitado, porque sería mejor eso que ruborizarse por frustración sexual. Tawi, perplejo, le pregunta qué pasaría con los sentimientos de la otra persona. Eli responde sin inmutarse que si la quería, simplemente se acostaría con ella. Eli se ríe, comentando que lo piensa cada vez que hablan y que Tawi era muy diferente a Jung-jae en muchos aspectos. Afirma que los sentimientos son fugaces e impredecibles y no ve necesidad de agonizar por ellos, ya que el deseo momentáneo no es menos importante que los sentimientos permanentes, si es que estos últimos existían. Tawi internamente piensa que era fácil decirlo. Al final, Tawi le pregunta a Eli si era un hedonista, a lo que él responde, un simple algo así. Tawi no estaba de acuerdo con su forma de pensar, pero entendía lo que decía y admitía que era divertido tener una conversación tan fluida con alguien, sin importar si compartían la misma opinión. Tawi le responde que eran dos personas distintas después de todo, y le pregunta si acaso Eli estaba buscando similitudes entre ellos cada vez que hablaban, notando su particular interés en su hermano. Eli replica si acaso existía alguien que no estuviera interesado en el genio Jung-jae. Tawi se pregunta si Eli era otra de esas personas que se le acercaban solo por su hermano. Eli lo interrumpe, diciéndole, «Ahora que nos comparaste, ¿qué pensás?» Tawi, sorprendido, se queda en silencio. «Comparar, decís», dice Tawi, antes de afirmar que la diferencia era obvia. Eli lo presiona. ¿Así? ¿Cuál es? Eli había presionado a Tawi, y él, después de un momento, respondió que Jae-hui era más humano, y no solo en un sentido, sino en muchos. Eli, con su típico estilo, preguntó si eso era algo que Tawi dijo para molestarlo o si era un favor para Jae-hui, porque ese tipo de comentario podría confundirse fácilmente con un insulto. Tawi se apresuró a aclarar que no lo decía así, explicando que su hermano sufría más ansiedad y estrés que él, y que eso lo hacía, irónicamente, más humano. Reconocía que era imposible saber lo que pasaba por la cabeza de Jae-hui, ya que nunca habían estado en el mismo lugar mentalmente. Pero si lo mirabas objetivamente, Jae-hui parecía no tener ni idea de lo que eran la ansiedad o el estrés, simplemente por la suerte que tenía. Incluso cuando se fue, había dicho que necesitaba experimentar algo de mala suerte por sí mismo. Eli asintió, reconociendo que Jung-jae era sin duda un tipo increíblemente afortunado, pero con una pausa intrigante, preguntó a Tawi si alguna vez se había preguntado cuál era la raíz de toda esa buena fortuna. La pregunta tomó a Tawi por sorpresa. Era algo que nunca se había molestado en pensar ni había tenido la necesidad. De repente, una idea lo golpeó. ¿Qué sabía Eli realmente de Jae-hui? Era su propio hermano, pero parecía que Eli lo conocía mejor que él. Al ver la cara de Tawi, Eli se dio cuenta de su impacto. «Oh no», dijo con un tono de disculpa. «Qué incómodo. No quise herir tus sentimientos. ¿Cambiemos de tema?» Con un gesto de sus manos, que Tawi había notado que eran hermosas, Eli observó que la tensión había bajado. Tawi se había calmado, y el rubor en su rostro ya no estaba. Un poco a regañadientes, Tawi azoctó. «Está bien, tampoco quería alargar esta conversación». Inmediatamente, Eli cambió de dirección, dejando caer una bomba. Si Tawi estaba atrapado en esa isla, la persona por la que sentía algo no debía ser una mujer. Tawi confirmó que no había tomado de la mano a una chica desde la secundaria, y Eli conectó los puntos con lo que Tawi había mencionado sobre inmoralidad sexual. «¿Sí? ¿Te parece de mal gusto?», preguntó Tawi. Eli respondió con una frialdad desarmante. «¿De mal gusto? ¿Por qué me importaría lo que le guste a un extraño?». En ese momento, Tawi tuvo una revelación. Aunque Eli le hablaba sin rodeos, no había en él ni un ápice de cercanía o buena voluntad. Pensó que por el tiempo que pasaban hablando, se estaban acercando, pero Eli no era el tipo de persona que desarrollaba esos lazos con la interacción. No era que fuera frío,
sino que parecía carecer de emociones en general. Eli continuó con su filosofía, diciendo que si hablaban de ser humano, Taui no tenía derecho a juzgar a nadie. Aunque Taui no pudo decirlo en voz alta, Eli pareció entenderlo, y con una sonrisa en su rostro, soltó: «Siento oír eso, te había tomado bastante cariño». El comentario golpeó a Taui. «¿Ah? Si lo decís de una forma sexualmente inmoral, ¿soy todo oídos?», preguntó, sorprendido. Eli se apresuró a corregirlo. «No, para nada, no me refería a eso». En ese instante, unos golpes en la puerta resonaron. «Siempre vienen a molestar cuando intento relajarme», murmuró Eli dando por terminada la llamada. Dijo que tenía que irse. Taui, todavía procesando la conversación, le pidió que hablaran de nuevo si tenían la oportunidad. Justo antes de colgar, añadió: «Ah, ahora que lo pienso, las ramas de Asia y Europa van a tener su entrenamiento conjunto pronto, ¿no?». Taui confirmó que estaba bien informado. Debe ser difícil tener un entrenamiento conjunto justo después de unirte a tu rama. Te deseo suerte. Intenta no morir, concluyó Eli, con una despedida escalofriante, antes de desaparecer de la pantalla. Taui, un poco descolocado por las últimas palabras de Eli, solo pudo murmurar que, a pesar de lo ominoso del mensaje, al menos era un buen deseo de suerte. Pero antes de que pudiera procesar la despedida, el mundo se le vino encima. De repente, la escena cambió. Ahí estaba Xinlu, frente a él con una expresión de reproche, preguntándole si siempre lo había visto de esa manera. Y de un momento a otro, un golpe seco lo hizo perder el equilibrio. Taui apenas pudo gritar el nombre de Xinlu antes de que una mano gigante lo sujetara con fuerza, inmovilizándolo. Era Riegrow, el tipo de cabello blanco que le sonreía con una mueca perturbadora, mientras el aire se llenaba de sangre. Un golpe en la cabeza lo devolvió a la realidad. Taui se despertó de golpe, con un libro pesado sobre su cara y el corazón latiéndole a 1000. Confundido, se sentó en la cama, todavía con la respiración agitada por la pesadilla. Justo en ese momento, su tío Changin estaba ahí, ya casi vestido, y le preguntó cómo podía haberse dormido con un libro en la cara, si ni siquiera podía hacerlo con los anteojos. Taui, quejándose, le explicó que claro, tuvo un mal sueño, y que por eso el libro se le había caído. Changin, con su típica calma, le dijo que el sueño sonaba bastante afortunado, y hasta le sugirió que comprara un boleto de lotería. Después de todo, Taui se había quejado de estar atrapado en la isla con un montón de brutos y de tener que luchar hasta sangrar. Con una sonrisa, Changin siguió preguntando si había estado ocupado, porque no lo había visto en un tiempo, a pesar de que él iba todos los días a leer a la habitación. Taui le explicó que era porque el entrenamiento conjunto se acercaba y todo era un caos. Había una montaña de papeleo y también tenía que preparar todo para cuando algunos de ellos murieran, dijo con una naturalidad que era inquietante. Changin se lamentó de que a Taui le hubiera tocado el peor destino, a diferencia de su hermano, que siempre sacaba lo mejor de todo. Le dijo que nadie en el mundo podía ser como Yahui, que su existencia ya era una injusticia para el resto. En medio de esa charla, Taui no podía dejar de pensar en lo que se venía. Recordó cómo hace unos días se había sorteado el entrenamiento conjunto, y al ver la reacción de su tío, ya se imaginaba que se avecinaban problemas. Y es que iba a enfrentarse a Riegrow, o como le decían, Rick, el asesino psicópata de la rama europea, con el que nadie podía meterse. Después de ver el video de Kiyomi, que terminó en el respirador, no le entusiasmaba mucho la idea de enfrentarlo. Le preguntó a Changin si creía que podría salir ileso de una pelea contra él. La respuesta fue rápida y brutal: probablemente no. Nadie salía ileso de Rick, a menos que estuviera dispuesto a sacrificar sus huesos y su carne. ¿Sacrificar mis huesos y mi carne? Eso sí que sería una pérdida para mí, respondió Taui, sintiendo un escalofrío al pensar en la crudeza de esa realidad. Su padre biológico, Changin, le confirmó que así de peligroso era ese tipo. Además, le recordó que Taui ya había visto el video de Eli y que cualquiera que lo hubiese conocido en persona te diría que ni siquiera los más valientes se atreverían a atacarlos solos. Taui no pudo evitar preguntarse si huir era la única forma de proteger su insignificante vida. Sin embargo, Changin, mientras se secaba el pelo, le bajó un poco el perfil a la situación.
No es como si fuese un asesino serial que elimina a todo el mundo que ve, así que no tenés por qué ponerte tan solemne, le dijo, asegurándole que, aunque solía tomarse las cosas a la ligera, no era de los que mentían y nunca se equivocaba en sus juicios. Lo importante, según Chang'in, era simplemente no meterse con él. Taoyi lo pensó y le dio la razón. El entrenamiento conjunto duraría solo 2 semanas y él no iba a arriesgar su vida por eso, aunque lo tildaran de traidor. Al fin y al cabo, él no había elegido estar ahí, tenía todo el derecho a actuar así. Antes de que comenzara el caos del entrenamiento, Chang'in le aclaró a Taoyi que a partir del día siguiente no podría visitarlo en su habitación hasta que terminara el entrenamiento conjunto. Las reglas prohibían el contacto personal entre instructores y miembros del equipo. Taoyi, que todavía no había terminado el libro que le había prestado, tuvo que llevárselo. Con un tono de humor negro, le pidió que si moría, lo enterrara con el libro. Chang'in, sin inmutarse, le recordó que a los miembros sin hijos los cremaban, no los enterraban, pero que se lo quemaría con él. «En una situación como esta, se supone que me tenés que decir que no voy a morir», replicó Taoyi. Chang'in respondió con una sabiduría inesperada. «Cada uno tiene su destino, pero yo no creo que la muerte esté escrita en el tuyo». Taoyi solo pudo decir gracias, sintiendo un raro confort. Aprovechando la conversación, Taoyi le preguntó a Chang'in cuándo había empezado Yehui a desarrollar armas, a lo que su padre biológico le preguntó de dónde había sacado esa información. Taoyi le dijo que se lo había dicho el tipo del libro, Eli, a quien había confundido con un librero. Chang'in, bebiendo agua, comentó que debían haber hablado de muchas cosas. Luego, le explicó que, si bien Yehui había recibido muchas solicitudes en el pasado, no empezó a desarrollar armas en serio hasta que se unió a la UNHRDO y que ya había dejado ese trabajo. Él dejó claro desde el principio que solo desarrollaría armas mientras trabajara para la UNHRDO, agregó. Taoyi, aliviado, sintió que eso era bueno y que, si ya había renunciado, no era su lugar para opinar. Finalmente, pidió prestado el libro, a lo que Chang'in accedió, pero le advirtió que no lo maltratara, ya que sería un dolor de cabeza encontrar otra copia. Taoyi le aseguró que no iba a estropear un libro de $7,000. Al día siguiente, cuando la rama europea estaba programada para llegar, Taoyi se despertó sintiendo una agresión palpable en el ambiente. Solo de pensar que esos tipos tocarían sus cosas, se le ponía la piel de gallina. Maldiciendo, decidió empacar y esconder todo, porque la situación se sentía como si un grupo de enemigos mortales estuviera de visita. Más tarde, en el baño, mientras Taoyi se cepillaba los dientes, otro recluta le preguntó si ya había empacado. Taoyi, con pasta de dientes en la boca, le respondió que se lo preguntara después y dijo que no tenía nada que empacar, que solo se movería él. «Si se me ocurre algo que necesite más tarde, puedo volver corriendo a mi habitación y buscarlo», dijo con despreocupación. Pero el otro recluta le advirtió que no lo hiciera, porque si se encontraba con el miembro de la rama europea que usaría su habitación, la situación no sería nada bonita. «Es mi habitación, ¿qué quieres decir?», preguntó Taoyi, confundido. El recluta le explicó que a ellos no les importaba, que responderían como si estuviera invadiendo su territorio, como un oso gruñéndole a un tigre. Taoyi solo pudo suspirar. «¿Quién llegará pronto?», preguntó el otro recluta. «Rick», fue la respuesta. Un silencio incómodo se apoderó del baño. «¿Qué pasa con este ambiente?», pensó Taoyi. El recluta le dijo que nunca se sabía, que a veces había cambios de último minuto en la lista final, pero que si Rick venía, las siguientes 2 semanas serían realmente sombrías y verían cosas que nunca querrían presenciar. Taoyi solo pudo suspirar. «¿Quién llegará pronto?», preguntó el otro recluta. «Rick», fue la respuesta. Un silencio incómodo se apoderó del baño. «¿Qué pasa con este ambiente?», pensó Taoyi. El recluta le dijo que nunca se sabía, que a veces había cambios de último minuto en la lista final, pero que si Rick venía, las siguientes 2 semanas serían realmente sombrías y verían cosas que nunca querrían presenciar. «Sí, parece que mucha gente lo está esperando esta vez», añadió otro. «A mí también me gustaría romperle el cuello si pudiera», dijo uno más. «Apuesto a que no hay nadie aquí que no quiera clavar su cabeza en una pica». Taoyi reconoció que era verdad, pero al abrir el grifo, la imagen de sangre salpicando se proyectó en su mente. Incluso si fuera posible, sería increíblemente difícil y requeriría un sacrificio gigantesco.
Apenas terminó de hablar, Tou le siguió explicando, con un tono más grave, que aparte de la pelea, Eli era mala noticia de otras maneras. Le advirtió que si se cruzaba con él, podría terminar en un problema tremendo. Taewi, con el cigarrillo en la boca, preguntó, casi sin querer, ¿de otras maneras? Y Tou, con una expresión de horror en el rostro, le soltó la bomba. Ese imbécil es de los que no solo golpea a cualquiera que le parezca atractivo hasta inmovilizarlo, sino que también ejerce un poder y control absoluto sobre ellos, sin importarle si es un hombre. De hecho, la última vez que estuvo acá, no hubo un solo chico que no cayera en sus garras. La cara de Taewi se transformó. ¿Qué? Tou, al ver su reacción, intentó calmarlo. Vos vas a estar bien, no te preocupes, y solo enfócate en no morir. Taewi, con un sarcasmo evidente, respondió, guau, gracias. Pero en su mente, la frase de hombres jóvenes y bonitos resonaba con un eco inquietante. Sus pensamientos de inmediato lo llevaron a Shinlu. ¿Está hablando de chicos como Shinlu? Por un segundo, una ola de preocupación lo invadió y le preguntó a Tou, «Espera un segundo, ¿entonces me estás diciendo que Shinlu necesita tener cuidado?» Tou, que lo había tomado del brazo, asintió. Sí, ahora que lo mencionas, debería. Pero casi al instante se corrigió. Pero no hay razón para que el personal administrativo y los miembros del equipo se crucen, ni ese tipo debería saber que no debe meterse con un oficial administrativo. Taewi seguía con dudas. Eso espero. ¿Estás seguro que está bien? Tou lo tranquilizó con una palmada en el hombro. Los instructores se encargarán de los oficiales administrativos, así que no te estreses, solo preocúpate por tu propia vida. Acá es cada uno por su cuenta. Taewi se convenció, al menos en parte. Tou tiene razón, debería preocuparme por mi propio pellejo. Justo en ese momento, Tou recordó algo importante. Cierto, los que se cambian de habitación tienen que pasar por la oficina para registrarse. La oportunidad de ver a Shinlu se presentó, y Taewi, con un matiz de nerviosismo, se dijo, ¿qué? Mejor voy entonces. Tou le dio un codazo y sonrió, con una picardía evidente. Vas a ver a Shinlu si vas a la oficina. ¡Qué suerte tenés, Tai! Pero para Tou, la cosa no era tan simple. No, qué mala suerte para mí. Porque aunque moría de ganas por verlo y escuchar su voz, no lo había hecho desde ese día, refiriéndose a aquel incómodo incidente. Y en ese momento se le vino a la mente la pesadilla, la imagen de Shinlu con esa expresión de reproche, como si lo abofeteara. ¿Cómo me va a mirar cuando me vea? ¿Será como mi sueño? El pensamiento lo abrumó, provocándole un escalofrío. Si eso pasa. Desesperado, se volteó hacia Tou. «Dame un cigarrillo». Tou, sorprendido, se quejó. «¿Qué?» A lo que Taewi le respondió. «Te doy uno, pero más te vale que me lo pagues con un paquete». Taewi salió al exterior, buscando un respiro entre la vegetación exuberante. El viento movía las hojas suavemente mientras encendía el cigarrillo, observando el cielo despejado. Su mirada se perdió en el horizonte, hacia el mar. La orilla se extendía bajo el cielo azul. «El mar», suspiró. Y de nuevo sus pensamientos se dirigieron a Shinlu. Se suponía que iba a venir acá con Shinlu. Si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido mucho más fluidas que ahora. Una ramita seca se rompió bajo su pie, interrumpiendo su melancolía. Y de la nada, como si sus pensamientos lo hubieran invocado, vio a alguien acercarse a la orilla. Era Shinlu. El corazón le dio un vuelco. ¿Shinlu? Es la última persona con la que quiero toparme ahora mismo. Tratando de sonar lo más casual posible, le preguntó, ¿estás acá de paseo? Shinlu, que vestía una camisa y corbata, respondió con su suavidad habitual. «Sí, ¿vos también?» Taewi asintió. «Sí, solo por un segundo. Hace un tiempo que no venía». Luego, Shinlu cambió de tema. «Te mudaste de habitación, ¿verdad? ¿En qué habitación estás ahora?» Cierto, se suponía que tenía que ir a decirte. Se me olvidó». Taewi le explicó. «Estoy compartiendo con Tou Chingin, de mi equipo». Incluso hizo un pequeño gesto para describirlo. Shinlu asintió. La habitación de Tou. La situación era incómoda. Shinlu en su interior pensó, «Esto es tan incómodo. Me siento como caminando sobre cáscaras de huevo». Observando a Taewi se dijo,
Aunque no lo vi por un tiempo, sigue tan adorable como siempre. Y luego, con una sonrisa, imaginó: se vería bien con una chica pequeña, como una muñeca y dulce como algodón de azúcar. Probablemente ese es el tipo de persona con la que él sueña estar. De repente, Shin-Lu se dirigió a Taewi. Por cierto, Tae. Con una expresión más seria, Shin-Lu continuó: vos visitas la habitación del instructor Jong a veces, ¿no? No deberías ir por un tiempo. Durante el entrenamiento conjunto, los miembros del equipo y los instructores no tienen permitido interactuar a menos que sea estrictamente necesario. Taewi, sorprendido por la advertencia, pensó: «Ah, eso fue lo que me dijo el tío Changin». Respondió en voz alta: «Está bien, gracias». Pero en su mente una pregunta flotaba, llena de una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Está tratando de cuidarme? Shin-Lu le dijo que se iría primero, a lo que Taewi respondió con un simple «está bien». Pero mientras lo veía alejarse, no pudo evitar notar que Shin-Lu no parecía incómodo ni nervioso en absoluto. Se disculpó, aunque solo fuera para sí mismo. Taewi sentía una gratitud extraña por el esfuerzo de Shin-Lu en guiarlo, pero una duda lo carcomía. ¿Era esa la forma en que se alejaban? Justo en ese momento, Shin-Lu se detuvo, lo llamó por su nombre y, con un tono nervioso, soltó una confesión que lo dejó helado. «Yo ya me he acostado con un hombre antes». El cigarrillo que Taewi tenía en la boca cayó al suelo, como si hubiera perdido toda fuerza. Shin-Lu, con la voz más tranquila, empezó a contar. Era invierno, hacía un par de años, después de graduarse de la secundaria. Había ido con un amigo a un bar solo para hombres, aunque legalmente aún no era mayor. Ahí fue donde tuvo su primera vez. Taewi, todavía en shock, apenas podía procesar las palabras. ¿Shin-Lu se había acostado con un hombre? Un leve humo se levantó de donde había caído su cigarrillo. Un instante después, las llamas envolvían un pequeño parche de pasto. «¡Tai, tu cigarrillo!», exclamó Shin-Lu, y entre los dos a pisotones lograron apagar el fuego. Taewi se asustó de muerte, pero enseguida volvió a la idea principal porque segundos antes, Shin-Lu había dicho algo importantísimo. Shin-Lu, sin rodeos, le preguntó: «¿Te gustó?». Taewi se quedó en silencio, confundido por la pregunta. «No, perdón», dijo rápidamente, aclarando el malentendido. «No lo quise decir así. Quería saber si fue una mala experiencia para vos». Shin-Lu sonrió levemente y respondió que no se había sentido mal. Simplemente, después de eso, estuvo muy ocupado como para volver a un lugar así y ya no sentía atracción por las mujeres. Fue entonces cuando a Taewi se le encendió la lamparita. Si eso era así, quizás, solo quizás, entre Shin-Lu y él, de repente recordó la tarde en que tomaron té y cómo Shin-Lu lo había tocado, lo cerca que estaba y ese aroma a jabón. Shin-Lu asintió, entendiendo lo que Taewi intentaba decir, y una sonrisa se dibujó en ambos rostros, como si un peso se hubiera quitado de encima. Shin-Lu, con una sonrisa aún más cálida, le propuso: «Caminemos un rato y entremos juntos, Tae. Quiero ver el océano un poco más». Y, para sorpresa de Taewi, le tomó la mano. Una sensación de alivio y esperanza lo invadió, pensando que, tal vez, las cosas no siempre iban a ser tan horribles. La esperanza que sentía se vio rápidamente desafiada, porque, a pesar de su recién encontrada confianza, que lo hacía sentir que podría superar a 100 hombres como Eli esa misma noche, la realidad afuera era otra. Al caer las 8, y justo después de la cena, unos camiones militares irrumpieron en la base, trayendo consigo a la temida rama europea. Después de una rápida orientación en el segundo subsuelo, la atmósfera en el sexto se volvió densa. La hostilidad entre las ramas era palpable, y el aire estaba tan cargado que Taewi solo pensaba en quedarse en su habitación y evitar problemas. Cuando llegó a su cuarto, sintió la tensión a cada paso. Su compañero, Tao, quien estaba intentando resolver un cubo Rubik, ya lo había notado. Le dijo que se podía sentir la vibra afuera. Taewi estuvo de acuerdo, comentando que a ese ritmo no sería raro que en cualquier momento estallara una pelea. A Tao tampoco le gustaba la idea, y ambos coincidieron en que preferían mantenerse al margen. Con poco que desempacar, Taewi empezó a organizar sus cosas. Preguntó si podía usar un espacio vacío en el portacepillos y Tao le dijo que sí, pero que tuviera cuidado de no mezclarlos, porque una vez él y el otro compañero se habían vuelto locos por no saber cuál era cuál.
La advertencia escaló a la ropa interior, con Tao bromeando sobre más confusiones hasta que Taui, sonrojado, lo cortó. Pero mientras Taui intentaba cerrar un cajón de su cómoda, algo lo atascó. Al abrirlo para ver qué pasaba, encontró una pistola Beretta. ¿Una Beretta? Se quedó helado. Estaba seguro de que no se permitían armas personales en la base. La Beretta era real, pesada, y el cargador estaba lleno. Si le sacaba el seguro, podría usarla en serio. Taui recordó que Tao había mencionado que su otro compañero de cuarto era un coleccionista de armas, pero esto no era un modelo. Tao, que seguía en la cama, miró la pistola con la boca abierta. Taui le preguntó con una sonrisa pícara si el arma era suya, haciéndole notar que estaba rompiendo las reglas. To, furioso, se abalanzó sobre él. «¡Dame eso, idiota! ¿Sabes lo difícil que fue encontrar ese modelo?» Mientras la tomaba, le regañó que al menos había que quitarle el cargador. To sacó el cargador con un chasquido de impaciencia, reflexionando en voz alta sobre el inesperado hobby de alguien que pasaba el día con rompecabezas. Se lo veía genuinamente molesto, diciendo que había hombres peligrosos escondidos por todas partes. De repente, To le pasó el brazo por el cuello a Taui en un agarre amistoso pero firme. «¿Qué demonios?», exclamó Taui, mientras To, medio en broma, medio en serio, pensaba en lo preocupado que estaba por su futuro, intentando sobrevivir en un lugar como ese. La tensión no tardó en escalar en la habitación, porque To, en un agarre que ya no era tan amistoso, siguió buscando entre la ropa de Taui, que no paraba de quejarse. To, con esa picardía que lo caracterizaba, le preguntó por qué se ponía así si apenas era un toquecito entre hombres, y además si no era que le gustaba Shinlu. Taui, molesto y sin pelos en la lengua, lo empujó, aclarando que no le interesaba en lo más mínimo hacer nada de eso con otro hombre y que su cuerpo era puro. To, a su vez, le respondió que la verdad a él tampoco le interesaba. Pero toda la discusión se detuvo cuando To sacó, con una facilidad alarmante, una pequeña pistola calibre 22 del bolsillo de Taui, preguntándose con una sonrisa pícara dónde pensaba usarla. Apenas la vio, el otro compañero de cuarto, el coleccionista de armas, saltó de la cama indignado para arrebatársela a To. «¡Mis bebés!», exclamó, visiblemente enojado. Y con una mirada que no dejaba lugar a dudas, se dirigió a To, recordándole que Taui era el sobrino del instructor Jong y le advirtió que no se atreviera a contarle nada. Taui, que ya se veía en un lío, preguntó si lo matarían antes de que pudiera decir algo, a lo que el coleccionista respondió con total seriedad. «Claro que sí, si contás algo, te mato». Taui, sin poder creer la situación, le dijo que no podía andar por ahí con un arma así porque lo iban a atrapar. El coleccionista, en un tono amenazante, le exigió que se callara, mientras Taui solo pudo responder que era un mentiroso. De repente, un fuerte estruendo desde afuera interrumpió la pelea. «Parece que se está poniendo ruidoso allá afuera», pensó Taui, mientras el ambiente se volvía a tensar con la cercanía del primer día de entrenamiento. Ya en la tranquilidad de su cama, Taui reflexionaba sobre lo que se venía. Mañana empezaba el entrenamiento conjunto con la rama europea, y si las cosas arrancaban así, no quería ni imaginarse el resto. Repasando las cifras, pensó que, en los entrenamientos conjuntos anteriores, solo habían muerto 6 de 90 personas, un 6.7%. Era poco probable que él fuera uno de esos desafortunados, ¿verdad? Con Tao, ya en su cama asintiendo, Taui se convenció de que, siendo un camarón pequeño, lo mejor era mantenerse al margen y dejar que los grandes se pelearan. Pero de pronto, un pensamiento lo hizo saltar de la cama. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? El libro, ese ejemplar de $7,000 que le había prestado su tío. Salió corriendo por el pasillo. Nadie sería tan aburrido como para dañar un libro, se decía, pero no podía dejar una joya de $7,000 a su suerte por 2 semanas. Mientras se acercaba a su puerta, vio a un tipo de la rama europea parado justo enfrente, con una mirada bastante peculiar. Taui ya estaba cansado de esas miradas intimidantes. ¿Qué le pasaba a ese tipo? Abrió la puerta de golpe solo para ver la escena que lo dejó helado. Ahí, sentado en su cama, con el libro en las manos, estaba Ilei. En ese instante, Taui entendió por qué el recluta de la rama europea lo había mirado así. La imagen de ese rostro, que a primera vista parecía inocente, contrastaba con el recuerdo de Ilei sonriendo, empapando a otro hombre en sangre, un rastro rojizo que le causaba escalofríos.
Sí, era él. Rick Rigrow estaba justo frente a sus ojos. Pero el recluta de la rama europea no se cayó. «¡Bastardo!», le gritó indignado. «Puede que nuestras ramas estén en malos términos, pero deberías advertirme si estás a punto de poner mi vida en peligro». Taui, aún en shock, solo pudo preguntarle, «¿Vos sos el dueño de este libro?». Taui, aún en shock por encontrar a Ilay en su propia cama con el libro de su papá, apenas logra preguntarle si es suyo. Ilay, recostado tranquilamente, ni se inmuta y le pregunta si venís a buscar el libro. Taui se sorprende por la voz serena y la actitud calmada de Ilay, muy distinta a la imagen de psicópata que tenía. Él explica que el libro es prestado, una rareza que debe devolver y que vino por él. Con total naturalidad, Ilay le pide que espere un par de horas hasta que lo termine. Mientras intercambian algunas palabras, a Taui le parece que Ilay incluso se comporta como un tipo normal, hasta agradable. Piensa que ni siquiera un loco puede estar desquiciado las 24 horas del día. Cuando Ilay lo interroga, Taui simplemente le dice que siga leyendo. De repente, Ilay le extiende el libro, sugiriendo que esperar puede ser aburrido y que las obras de ese autor son difíciles de conseguir. Así, inician una conversación inesperada sobre literatura. Ilay menciona otro libro del mismo autor, que generó un gran debate académico, incluso ofreciéndose a conseguirle una copia si le interesaba. Taui, sorprendido, se da cuenta de que Ilay es un verdadero entusiasta de la literatura. Sintiendo una extraña conexión, Taui le pregunta si es Rigrow, el infame psicópata, y le dice que siente que podrían ser buenos amigos. Ilay confirma su identidad y con una sonrisa irónica le pregunta qué rumores ha escuchado. Aunque Taui asume que Ilay ya sabe, el europeo comenta que los rumores a veces se exageran. Taui no está del todo convencido, ya que el video que vio no parecía nada exagerado, pero no puede negar que, en este momento, Ilay se ve bastante razonable. Justo en ese instante, un estruendo brutal rompe la tranquilidad. Gritos furiosos y golpes resuenan desde afuera. Voces exaltadas acusan a los de la otra rama de armar quilombo y los amenazan con meterles una paliza. La cruda realidad golpea a Taui. Por un segundo, había olvidado que él y Ilay eran prácticamente enemigos. Se pregunta si Ilay, el psicópata, se involucrará en la pelea. Ilay se pone de pie con una expresión que confirma las peores sospechas de Taui. Su sonrisa desaparece y su rostro se transforma en una mueca de crueldad y ferocidad. Mientras Ilay se dirige hacia la puerta, Taui se siente impotente. Sabe que si va a recibir golpes, debería estirar un poco para no lesionarse, pero no hay tiempo. Ilay sale de la habitación, revelando una brutal pelea campal, donde varios reclutas de la rama de Asia ya están en el suelo. Gritos como «llenemos la enfermería» resuenan y Taui solo puede pensar «qué desastre». El caos era total, pero lo que de verdad interrumpió la pelea fue la entrada de Ilay a la habitación. Desafiando la lógica, una tubería de acero rodó por el suelo hasta sus pies y con un movimiento rápido la levantó. Taui lo observaba, notando los guantes negros que cubrían sus manos mientras agarraba el arma, y de alguna forma, esa combinación se sentía extrañamente fuera de lugar. Pero no tuvo tiempo de pensarlo. Con un solo golpe brutal, Ilay silenció a un recluta quejoso mientras despotricaba. «Ya es bastante molesto que tenga que venir hasta acá. ¿Por qué hacen tanto escándalo?». La escena era surreal. A pesar de los gritos y la indignación de los demás, nadie se atrevía a atacar primero. Incluso los miembros de su propia rama, la europea, retrocedieron unos pasos ante Ilay, quien, con una calma inquietante, giraba la tubería en su mano. La mente de Taui estaba en shock. ¿Era ese el mismo tipo encantador que hace unos minutos le hablaba de libros con una sonrisa amable? ¿De dónde había salido esa persona tan psicótica? La dualidad era escalofriante. A la mañana siguiente, el comedor era un reflejo del desastre. Varios reclutas de Asia estaban con la cabeza vendada o con yeso, y eso que el entrenamiento ni siquiera había empezado. Las mesas estaban divididas como el Mar Rojo, con la rama de Europa a un lado y la de Asia al otro, creando una atmósfera tensa donde hasta los cubiertos parecían amenazantes. Taui, con sus palillos, sentía que la paz era solo una ilusión. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ser más extrañas, Ilay apareció de la nada junto a él, interrumpiéndolo con un tono casual.
Si lo pensás bien, esos palillos también son peligrosos. Casi no hay nada en este mundo que no pueda usarse como arma. Taui se quedó helado, pensando que era fácil decirlo para alguien cuyo pulgar era más letal que cualquier arma. Luego, Eli le preguntó si su desayuno era suficiente, recordándole que era la comida más importante del día. Taui no pudo evitar responder con una broma, señalando la ironía de la situación, ya que el propio Eli solo tenía un plato ligero de tostadas, ensalada y café. Ambos compartieron una risa incómoda. Eli entonces le sugirió buscar asientos, señalando 2 mesas vacías, pero justo en ese momento, el recluta que acompañaba a Taui, aterrado, simplemente lo abandonó, dejando al protagonista varado con Eli. Taui, que recordaba las advertencias de su tío de no acercarse a Eli, se encontró de repente sentado en medio de una mesa llena de miembros de la rama europea. Eli lo miró con una sonrisa y le dijo: «Tenés agallas». Taui solo podía pensar que era Eli quien lo había arrastrado hasta ahí. Y con todos los reclutas sentados a la mesa, Taui no podía evitar observar a Eli, que ahora comía tranquilamente como si nada hubiera pasado. Verlo tan sereno mientras los demás miembros de la rama europea permanecían en silencio, le hacía preguntarse si Eli era así con todos, sin importar de qué rama fueran. De repente, Eli lo miró y le dijo: «¿Sabes? Nunca supe tu nombre». Taui sintió un escalofrío. En su mente estalló en preguntas. ¿Por qué querés mi nombre? ¿Acaso preguntás el nombre de la gente así como así? Eli, con su característica calma, le explicó: «Claro, es difícil dirigirme a alguien si no sé su nombre, ¿no crees?». Pero Taui no se lo tragaba. Internamente se decía: «Yo solo pregunto el nombre de la gente si la voy a ver lo suficientemente seguido como para que sea incómodo no saberlo. ¿Entendés? Así que no actúes como si fuéramos cercanos. No me voy a mezclar con vos». Eli se limitó a mirarlo, y Taui no pudo saber si había entendido el mensaje. A pesar de su miedo, Taui no podía negar que Eli, si no supiera quién era, le llamaría la atención por su aspecto pulcro y amigable. Hasta su forma de comer parecía un arte, y en persona se veía mucho más joven que en los videos. En medio de la comida, Taui se armó de valor para preguntarle: «Che, parece que te gusta usar guantes». Eli lo miró con indiferencia. No particularmente. Es menos conveniente que tener las manos desnudas». Pero Taui insistió: «Entonces, ¿por qué los seguís usando?». Y ahí, Eli soltó una frase que le heló la sangre: «No me gusta que me quede sangre en las manos. Es pegajosa y no se quita fácil». Taui, en su ingenuidad, soltó una risa nerviosa pensando: «¿Pero qué razón tendrías para tener sangre en las manos mientras comes?». Pero justo en ese momento, la puerta del comedor se abrió de golpe. Un tipo entró furioso gritando: «Regrow», apuntaba con un revólver enorme, acusándolo: «Esta es la pistola que usaste para matar a Croy». El arma era imponente, una bestia calibre 50. Taui lo vio y su mente explotó. ¿Un revólver calibre 50? Este tipo está loco. ¿Quién entra a los gritos con algo tan letal durante el desayuno? Uf, pero qué final de capítulo, mis panas. Ese 50 fue un balazo que nadie vio venir. Así que ustedes denle un balazo de like a este video. Y de una vez suscríbanse al canal. Comenten qué otro manhwa quieren que destripemos aquí. Nos vemos en la próxima.